fachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos al partido de Cerro Porteño ante Tembetarí, Cerro Porteño, partido de regularización. ¡Epa! Así sale el ciclón de Barrio Obrero. Martín Arias, Velázquez, Valdés, Pérez, Riveros, Fabricio Domínguez, acompañado de Morel Jiménez y... Mirá, Cecilio, Carlito Franco, que va a jugar una especie de enganche, acompañado de Jonathan Torres, Ferdupe. ¡Bienvenido! Hola, amiguitos, ¿cómo están, señoras y señores? Esta es la primera vez que toco el nuevo estudio de Pasión Estudio, valga la redundancia, y les puedo decir que es hermoso. Es realmente insólito que un muchacho como Pasión Kids haya tocado primero este estudio que yo, pero les digo, me parece excelente la producción que metieron los muchachos. Es más, ¿sabes qué? Algo que quiero mencionarles, y es que, bueno, en el chat no voy a andar así de la meota, ¿verdad? Pero voy a decirlo acá. Te juro, me parece una hermosa iniciativa lo que hicieron de Pasión Night. ¿Te gustó, Pio? Sinceramente me encantó. Te esperamos nosotros a vos, Gerard. Te esperamos, ya se viene. ¿Sabes qué? Con el tema de la facultad, pero ¿qué? Yo te digo, semiótica, antes que Pasión Night, dejate. Obvio. Marcos, me iba a suscribir, pero pide dinero. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿En serio? ¿Cómo eso, Marcelito? Claro. Marce Gonza. Hola, señores. Jale. Hola, le creció el pelo al Sebas, dice el chat. Y bajó de estatura. Tranquila. Es muy loco, como que vos sabés que nosotros le conocimos al Sebas porque Ferdupe justamente nos tiró ahí la data. Yo soy la cabra. Así que... No. Bruno Pereira, estamos viendo acá. ¿Sabes que yo creo que nadie más que yo, entre los creadores de contenido, es un scouting como yo, te juro. Exacto. Porque es impresionante. O sea, existen managers, agencias de influencers, todo lo que... Pero yo te consigo cualquiera. ¡Epa! Del fondo del asterisco, viejo, que son tipazos todos. Son excelentes. Y bueno, nosotros le conseguimos Ferdupe, así que los estamos. scouting somos... Dice, y el mercenario de Franco. Hoy gana el excelentísimo director técnico Martínez. No está Martínez, No está Martínez. Hoy está off. Gabriel Gudiño. Ole. Señores, está el tema. Bueno, vamos a explicarme un poquito. Vos decís. Espera, voy a explicarme por qué hice eso. Sí. Se estuvo diciendo en la previa de este partido, la gente que estuvo en las transmisiones de Pasión seguramente ya se habló de eso, que si es que este partido se perdía, o por lo mínimo no se ganaba, se iba el técnico Martínez, y se estuvo hablando de que ya estaban buscando luego un técnico en la previa de este partido. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a ver qué acontece, y te pido ya al equipo de Cerro que vaya sumándose a esta transmisión. Ahí está Carlitos Franco esperando la autorización de el señor Blas Romero. Ahí están las alineaciones para que ustedes puedan ver. Si ya no escucharon el principio, ahí están los titulares de Cerro Porteño, los titulares de Tembe. Se mueve la pelota. Juega Cerro, juega el conjunto de Tembetarí. El partido de regularización. Hola, dice el que les de. No, dice Sosa la bajaste una banda. Al Dupejo le gusta la. Dice. No, yo no soy el muchacho que ustedes conocen. Yo soy más bajo y tengo pelo más largo. Ahí juego con la mano ya rápidamente. La va moviendo el ciclón de Barrio Obrero en su casa. Vacía la cancha. Gracias, profe, por enseñarme a leer. Dice Blas Riveros con presión. Riveros que adelanta el pase. Recibe Cecilio Domínguez. 2 hombres por Cecilio. Quiere meter el taco. Cecilio quiere pasar. Hay juego con las manos para el ciclón de Barrio Obrero, que ya arranca a moverse en su terreno. Morel juega para para Bruno Valdés. Este es Velázquez. Bruno pide Matías Damián. ¡Epa! Arias.
Dice, si no es Yadiel, es Gemir Marcos. Yo no dije nada. Hola muchachos, mira quién se fue a Pasión, dice Iván Decano. Iván, ¿cómo andás, querido hermano? ¿Cómo te va, querido? Ahí está ¿Qué tal, recuperando Pio? la pelota. Siempre pendiente a papá, Pio, en un partido contra Temben. Qué tipazo. Ahí está la formación de CCP, espectacular. La cabra Dani, va Cecilio Domínguez a la carga. Cecilio que tiene, se abre el costado izquierdo ahora con Blas Rivero. Blas Rivero que cruzó, tapó el arquero, Cantero sacó. Qué locura. Y hay salida ahora para Alan Gómez. Bueno, partido contra Temben se supone que tenemos que golear. Hoy, si es que era un partido serio, 4-0 para arriba, te digo. Un partido serio, Cerro golearía esto como lo hizo, como cuando no tenía nada que perder, nada que ganar en la última fecha de la apertura que ganó 5-2, vos me corregirás. Sí, señor. 6-2 por ahí. Y, boludo, ahora que estamos con la posibilidad de acercarnos a Guaraní para estar en la punta, y ¿sabes qué? Cero presión de la gente, cero presión. Así que tiene que jugar como sea. Son El ellos. Ciclón de Barrio Obrero en el minuto 2. Saludos desde Caguazú, los mejores son ustedes. Gracias, Rodrigo Martínez. Mi Grande, querido viejo, grande. Gaspar. Gaspar, ¿le podrías traer la computadora que está en el estudio de al lado? La computadora gris que está en la mesa. Te puedo pedir el favor. Mi querido Gaspar, que está con nosotros también, nuestro compañero feliz porque Enzo volvió y metió gol. Dice, se viene el Prime. Hola, Marco, ya terminó. ¿Enzo quién vio? Enzo, ¿quién? Epa, acá el jugador de Cerro, hay falta. Hay falta. Vamos a ver cómo está Fabricio Domínguez en la mitad de la cancha. Va a ser Esa para mí es la complicado. modificación más importante a pesar de la presencia de la titularidad de Carlito Franco. Sí, la verdad que yo le tengo muchísima fe a Carlitos Franco. Él es de la parte de la generación de los chicos que ganaron, bueno, el sudamericano sub-15, ¿verdad? Que estuvieron esos Félix Fernández, Chamulé, todo lo que conocemos. Entonces, yo considero que hay que tenerle mucho ojo a esa camada porque lo tenemos a Carlos Franco, lo tenemos a Mauri de Carvalho, en Olimpia lo tienen a Félix Fernández y siempre que salga un canterano de esa camada, yo les pido por favor que le tengan el ojo porque son todos muy buenos. Y también, de paso, mencionar también a los chicos de la sub-13. Campeones. No tuve la oportunidad, les quiero agradecer, yo les quiero Ahí está. felicitar por salir campeones de la Copa Revolución, ¿cómo se llama? Copa Evolución. Evolución. Sí, Copa señor. Evolución sub-13. Le ganaron a Newells. Qué locura realmente. Pelota parada, señoras y señores de Cerro al área, buscando ahí. Dale, Casi dale, llegaba. dale. Saludamos a toda la gente de TikTok y ahora sí ya podemos leer los comentarios. Vayan compartiendo, Ahora sí, vayan ahora sí. conectándose, señoras y señores. ¡Epa! Vos sabés que Iván Decano no te vi, no te pude ver. Los últimos partidos, tanto de Cerro de Olimpia, yo estuve o muy focalizado en mi contenido o literalmente no podía. Ahí está jugando el Ciclón de Barrio Obrero. Toca por el costado izquierdo. Recibe Gastón Jiménez abierto por izquierda. Gastón va pasando. Pase de Rabona al cabezazo. Salida de Tembetare. Saludos a Néstor. Vamos, Cerro carajo. Dice Masivo, bro. Dice, ¿cuánto Masivo, va? bro. 0-0. 0-0 el partido. Pelota arriba. Gastón. Responde Jiménez. El balón es de Bruno. Asienta la pelota Morel. Encuentra el costado derecho la compañía del señor Gustavo Velázquez. El partido está 0-0 ante Tembetare. Marcos, ¿cuánto pesás? Yo peso 87. Yo peso ahora, peso 117. Tengo que bajar, ponerle 17 kilos por lo menos. Oh, 27 kilos por lo menos. Para mí vos está excelente. No, 27K por ahí tengo que bajar. Grabato trae así, levantando mancuernas y ¿sabes qué? No, déjate de joder. Será un partido de 0-0, Ferdupe. Y Dios quiera que no, ¿verdad? O sea, yo te digo siempre precautelando lo que podría ser Cerro en la tabla, ¿verdad? Pero si vos me hablas desde lo personal y con el tema este de Diego Martínez, sí, boludo, ya está. ¿Qué querés que te diga? Puteo acá, tiro mi video post partido después. Me llevo 15.000 likes en un video de TikTok. Rompo todo, ¿sí? O sea, voy a la siguiente vez a la cancha y que me denieguen la entrada a la olla, pero si es por mí, boludo, que se vaya ya, realmente. Ahí ya la produce y va buscando ahora Enita Torres. Soltó la pelota por el medio. Va moviendo el Ciclón de Barrio Obrero. Fabricio Domínguez que espera. Gustavo Velázquez que adelanta. Emprende velocidad. Va Velázquez. Tacón para Fabricio. Va Domínguez. Ingresó al área. Cruzó la pelota. Quedó. Y saca rápidamente. Ahora el conjunto de Tembetare, pero la presión constante es de Cerro Porteño. Ahora Atomic ya se metió en el fútbol. Qué pesado. ¿Vos sabés Dice. que desde el domingo que estoy leyendo un comentario por lo menos que me parece atómico? Cecilio, atómico. Porque me dicen dice. asilo, ¿entendés? No me dicen ni atómico, ¿entendés? Eso es lo más denigrante otra vez. Devuelvan a Franco al programa que hace en la cancha, dice Carlito Franco, se refieren los muchachos. Formidable. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño.
Hay córner para el Ciclón de Barrio Obrero. La coloca Cecilio Domínguez. Tenemos 5 minutos, casi 6. Ahora 6. Brunito Valdés. Valdés que busca su gol. Volviendo después de mucho. Será su cuarto, quinto partido titular en la temporada, literalmente. Atención que va la pelota larga. Saca Tembetarú. Responde Carrito Franco de mala manera. Pero le queda Fabricio Domínguez en la salida. Bueno. Y ya corta. Hoy coiteo Nietzsche Atomic. Deja de llorar. Para dejar de hablar de eso. Hoy ya les digo, los que están viendo también el partido desde su tele, vean al peladito de 29, que ese es el Carlos Franco, vamos a tenerlo bien fijado, ¿ok? Yo sé que nosotros estamos muy empeñados en putearle a cada jugador, que ya conocemos, pero vamos a tratar de ponerle un poquito los ojos, al menos para no estar tan nervioso con la cuestión de que si Gastón Jiménez o Jorge Morel juega bien, lo que sea. Hoy vamos a intentar fijarnos en el pibe, y si llega a entrar... otra vez. Tranquilo. si llega a entrar otro, vamos a fijarle, vamos a mirarle también. ¿Qué es lo que decía Alex Alón? Alex Alón dice, hola pasión sin muerto, son fútbol. Hey, ¿qué es lo que dice Alex Alón? Atomic ese ristas Podesio. Hay que poner, tranquilo. Quedó. Ahí, No toco más. 0-0, Tembetarú 0. Se juega esto en la nueva olla azulgrana. Vamos viendo por el costado derecho. Atomic, préstame un 100, dice el chat. Todo porque vos dijiste no lea más, eso a propósito estás del chat, ¿eh? No, pero que se lea todo, yo no tengo ningún problema. Acá no hay censura. Pasaca. Tranquilo, ni te estreses porque va. Epa, se fue a la vez el micrófono, se fue. No, para, primer día de Ferdupe. En este. Claro. Sí. Tranquilo. Está nervioso Ferdupe, ya. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. No toco más, la dejo así. Ya está. Fer, gracias por el 300.000 que me diste para salir con mi novia. De nada, viejo, no pasa Mirá nada. vos. Estamos para los perros, no te preocupes. Saludos a toda la gente. Se nota que Onichan nomás es la que agarra el micrófono. No, macañada. Pilota por el costado derecho. Se viene el Ciclón. Este es Gustavo Velázquez. Velázquez que quiere encarar. Dibuja la diagonal. Decide retroceder ahora. Responde, mira dónde está Cecilio, dónde se encuentra. Toca Morel, Fabricio por izquierda. Abre juego para Blas Riveros, el mejor jugador de Cerro Porteño. Dale. Pelota para Fabricio Domínguez. Se encontraron. Hay córner. Me gusta Fabricio Domínguez. Muy en la bien, mitad sí. de la cancha, ¿eh? Domínguez Huerta se está desempeñando muy bien en las contras por los lados, por derecha, por izquierda, lo vimos en todos lados. Recuperando pelotas también muy bien. El jugador del medio que menos estuve viendo participación es Jorge Morel hasta ahora. Asimismo, hay córner. Saludos de Santaní, dice DJ Luis Villar. Saludos, aguante blanco, Ferdu, dice. Aguante blanco, viejo. Vos sabés que, a ver, ese es el color de las Olimpiadas de mi colegio. Y hoy en el motovolt histórico que tuve, pasé enfrente donde estaban haciendo su ensayo de baile y grité, dale blanco, y me miraron 3-4 vagos. Córner para Cerro Porteño, viene el centro al área. ¡Ah! Sacaste en Betaré. Vamos a ver cómo se encuentra ahora Alan Gómez, que recibe. Este es Alan. Abre juego para la salida del Tembe. Dale. Recupera el Ciclón de Barrio. Saludos desde Polonia. Aguante Olimpia, dice Mati. Abrazo. Martinec. Saludos, Marti. Ya hay amonestación para el hombre del Tembe. Taré. Gudiño. Amonestado Gudiño. Aguante Bordó. Ferdú Peladrón, dice. Bordó es el equipo más el que más chorea en el colegio con diferencia. Estamos nosotros somos los más limpios, por algo somos blancos. Bordó el primero, segundo amarillo y celeste el tercero. Bueno, segundo celeste porque En la facultad sería, no en el colegio. En el colegio, sí. ¿Vos metés en el colegio? No, del colegio de antes. De antes. No, yo llegué a ser capitán de mi colegio, por eso nomás. No, por eso es que me tienen fijados los perros. Aguante rojo, Marco, vos sabés. Claro, aguante rojo, sí. Tenemos historia ahí nosotros, Marce querido. Amonestado Todiño. No es Todiño. Aguante Celeste, le callá, dice. Yo creo que ese tipo no tenía absolutamente nada que ver con mi colegio, pero dijo Celeste nomás. Mira la pelota que se fue arriba. Había un jugador caído. 100. A ver. 10. ¿Cómo va ese sistema? ¿Qué pa? ¿Cómo se llama el árbitro? Espera, ¿se está revisando? ¿Cómo se llama el árbitro? Este no es Blas. ¿A quién trajiste? A ver un poco. No. No tiene permitida la entrada. ¿Y ese? Habló mal de Galán. Ya está. Cabra. La hinchada, toma. Ustedes dos, tipazo los dos. Que aguante Tipazo amarillo, los dos. carajo. ¿Quién es más triste? Celeste amarillo, dice. Celeste. Andamos, Coque, ¿qué tal nuestro equipo? Andamos, Ese está con... Dice, gracias por seguirnos, Palo, muchachos. Tap para pantalla. Bien el juego ahora de Gastón Jiménez.
Gastón que suelta para Matías Damián, que lo encuentra por el costado derecho. A Bruno Valdés. Acelera Bruno, eleva la pelota, que bien lo encontró. Puede venir el remate de Blasa. Colocó Ferdu Palmeira versus River Predi. Hoy, señores, gana River 1-0. ¿Gol de quién? No me acuerdo, no sé ni quién. Galarza, boludo. ¿Qué voy a saber? Galarza, hermano, Galarza. Tirá la buena. Galarza está gaga. Hay córner para Cerro Porteño. El conjunto azulgrana buscando la tenencia del balón por arriba. Líneas aéreas azulgranas. Vamos. Hay discusión en el área. Gol de Matías Damián Pérez. Se van tomando los muchachos. Vamos, Matías. Se enfrenta Rodrigo Rojas a su ex club. Va la pelota de Cecilio. ¡Oh! Al área. De cabeza de Vázquez. La baja. Saca Stembetarí. Franquito que metió para Torres. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Podría volver a reencontrarse con el gol Torres. Vamos. Canteros que sacó esa pelota. Muy bien. Ahora se viene penal para Cerro, dice. Dios quiera. Legendario. Siempre y cuando sea alevoso el penal, mejor. 12 minutos de juego. 12 minutos de competición. Vamos, Gastón. La va colocando Gastón Jiménez, un hombre de buen pie. Dale. 12 minutos de juego, señoras y señores. Saludos a toda la gente que se va uniendo a esta transmisión. Araujo todavía está recuperándose porque él tiene la lesión que él tiene es mucho antes de Cerro. Hay córner, atención, viene el esférico de Gastón, saca la pelota Franco, arriba. Saludo de Argentina, que gane Cerro Porteño ya que dejó los 3 con Caballero, dice Marcial Martínez. Saludos, Marcial. Yo quiero un penalti, dice el chat. Si tanto quiere intervenir Blas Riveros, que vaya. No. Dale, Marco, decís penal para Cerro, no puedo. Dios quiera. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que estuve viendo, bueno, como le estaba diciendo que me gustaría ver las intervenciones de Carlos Franco, le estuve viendo más en las segundas pelotas. En los rebotes, no mucho en la distribución de las jugadas, pero siempre viéndole ahí en las segundas pelotas o siendo el segundo hombre. Martín Arias levantando esa pelota. Ya pasó un minuto porque tenemos 13. Ahí va. Domínguez Huerta. Me gusta. Eso. Domínguez Huerta con la pelota. Tocando atrás. Recupera la pelota Cerro. No la deja ir. Gastón. Profe. Va Gastón. Eleva el balón. Gastón con calidad. La baja Cecilio de pecho también con él. Ahí va Cecilio. Domínguez que está encarando. Cecilio quiso meter el caño. Parece Blas Riveros. Tocó el corto para Carlitos. Carlitos para Riveros. Cruza la pelota y está arriba y afuera. No puede darle con el testazo que faltaba para poder marcar el primero del partido. Ay, Ferdupe. Yo no sé si estamos en un laberinto, pero la llave del gol no se está encontrando. No se encuentra ahora mismo el jugador que está más cerca de poder meter el primer gol es Jonathan Torres, categórico. Pero se nota que él siempre le pasa lo mismo en todos los partidos que juega con Cerro. Metros finales, el tipo te distribuye, te pelea, es un churín más chiquitito, pero cada vez que tiene que meter la cabeza, cada vez que tiene que meter el pie, cada vez que está frente a frente al arco no puede definir, hermano. Eso nomás te falta la definición. Qué impresionante. Eso nomás le falta. Punto positivo la cabra, Dan, porque con esta cámara no me veo tan negro, che. Está fachero. Señores, dice, es un churín más chiquitito, dice justamente Enki. Saludos para Mati Ayala. ¿Cuánto va el partido? Está 0-0. ¿Qué minuto, Perdupe? Estamos en el minuto 14, casi 15 minutos de juego de primer tiempo. Así mismo, el primer tiempo. Gracias, mi querido Enki, por ese regalito, por ese TikTok. Cerro Porteño necesita un Cerrajero no encuentra ya. Vos dijiste eso, ¿verdad? El laberinto. Mira. Espectacular. Morel. Qué bueno. Esparce la pelota para Carlitos Franco. Yo creo que hoy Carlitos Franco puede encarar y meter un golazo, ¿eh? Confío, si es que se anima. ¿Sabes que sí? Domínguez Huerta para Cecilio. Dale. Domínguez por el costado derecho. Viene el toque de Velázquez. ¡Llega Franco! ¡No sabés lo que era eso! ¡No sabés lo que era eso! Boludo! No sabés lo que iba a hacer eso. No, dejate de joder. No sabés lo que iba a hacer eso. Sí se daba eso. Excelente, porque Carlos Franco estuvo en la intervención del comienzo de la jugada y del armaje que fue finalmente para Cecilio y Gustavo Velázquez. Y él estuvo en el final. A nada, señores, Dios mío. Estamos a nada de que empiece, y me atrevo a decir, cero miedo a ser tibio, la goleada del Club Cerro Porteño ante Meteru. Dice, en Cerro Porteño se está volviendo a la cultura del fracaso y eso es peligroso, dice
Bueno, ímpetu, hermano, con ímpetu. no sé si cultura del fracaso, porque en los clubes pasan, en las mejores familias, en las mejores familias pasa. Hay días buenos, hay días malos. Así que Cerro Porteño está pasando por un mal momento. Por decirlo así, un mal momento porque no aprovechó la vez pasada, pero hoy gana y está a un punto del puntero. Exactamente. Así que está menos boliviano que mañana, Marcos, dale. Dale. Sacá tu bandera de CCP y gritalo, Ahí dice está, Abel. ahí está. Siempre Sí, pero- fueron fracasados, no creo. No. ¿Qué decir? ¿Cómo que fracasados? ¿Cómo que Cerro es fracasado? Estás loco. Volvé a mirar Mira fútbol. el lado bueno, no comemos 4 de Nacional. Ahí yo iba a ir, literalmente ahí yo iba a ir. O sea, ¿para qué ir tan lejos con decir que hay un mal momento si es que Olimpia literalmente está en uno de los peores momentos institucionales y deportivos posibles? Claro, pero al pedo. O sea, ese- tampoco es el para tema, comparar, obviamente, el pero- tema es el siguiente, que los dos hoy, con el fin de semana pasado, no pueden brindar declaración de perder partidos. O sea, Ferdupe, ¿de qué color tiene el boxer de Marcos? epa, Mañana voy a enterarme. mueve la pelota Cecilio, Domínguez para Domínguez. Dale. ¡Huerta! ¡Ay, mamita querida! Dice, gol de Charpentier, dice Jorra. El Puma. ¿Dónde están los demás mercenarios? Hasta gritan goles de Nacional, dice Fer, pagame mi empanada de 1500D, dice. Todavía. No. A ese tipo literalmente todos los perros le... Impresionante como a cada rato dice que... Manga, pío. No, O él lo va a tirar. Para mí que él nomás... ¿Sabes qué? Medio Paraguay le debe algo a ese muchacho. No me creo de su cara dures. Iván Decano, vos creás contenido también, ¿verdad? Sí. Algo así. Iván Decano, tenés que venir a los partidos. Él hace tipo Santi, me da. Ah, perfecto. Así te eso. Tenés que mandar. Ahí está, Domínguez Huerta. Adelanta para Carlito Franco. Dejó para Morel que va a la carga. Va disparado Morel. Esperan en el área. Recibe Fabricio. No pudo Domínguez Huerta. Ahí está la pelota del conjunto de Tembetaré. Perdido, estaba adelantado. Buen partido de Cecilia hasta ahora. Hace varios partidos viene en alza, dice, ¿cierto? Bueno, Vos sabés que sí. Sí. Vos sabés que sí. ¿Sabés cierto, por qué pero- yo digo veo mejoría? Porque la vez pasada, justamente, ¿contra quién jugó Cecilio? Contra General Caballero jugó General un buen Caballero. partido. Pero, Profundizó. Hasta ahí además, se puede decir. marcó un gol. Sí. Upa, mirá la mosca que está por el... ¿Y ese? ¿Qué va a hacer acá? Dale Papi. ya, boludo. Vení. ¿Qué vas a hacer acá? Reacciona al club de tus Mirá, amores. no me- Fer, pagame una pizza. Saquen screen. 4 cerristas mirándose fijamente. ¿Y? ¿Cómo? Gol de Charpentier, dice. Predi. Ay, pero Predi, Coque, de tu parte. ¿Cómo sale esto? Decí un poco. Empata. Dita, y si empata Cerro, déjate de joder. Ya está, señores, ganamos. Llegó el Buena hincha de mufa. Tembetarí, dice. Ah, yo no soy ese, dice, pero voy a empezar a hacer streams. Me gusta, Iván Decano, metele. Mira. Ahí va Domínguez Huerta, tocó la pelota para Carrito Franco, la quiere sostener, ahí salida. Yo juré que era el Iván de Cano, boludo. Juré que De era repente se puso fría mi pantalla, dice Aninati. Desde... él. Llegó César Guerrero Pasión. Ay, de César Guerrero, se retira otra vez César Guerrero. Ahí va. Qué grande. Ojo, Macua. Cuén. Ah, Coquilla va a entrar a E, dice. Ah, por eso. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Grande Coquel, me dice. Pero si me invitan, llevo bocadito y todo. No hace falta que traiga bocadito. Poco se habla que por un momento en el estudio estuvo Coquelme y Zapac, boludo. Ahí está la pelota, bien recuperado. Cerro va tocando ahora para Cecilio. Despeja Tembetario. Aparece Rodrigo Rojas. Rojas que va soltando esa pelota de cabeza, segura Cerro. Bien, Bruno, bien, El Bruno. partido está 0-0 en los 20 minutos de juego. Hoy este César partido- Pisa Pasión el otro día ya no llega a Delpi. No sé, sí, cierto, tenés razón. No es lo de Delpi, porque tiene otra marca de cerveza. Claro. La- Va por ahí. Cada persona que tiene otra marca de cerveza no puede pisar. Invito un asado si Cerro gana hoy, dice Rodrigo Martínez. A la pucha, Rodrigo, pegaría, ¿eh? Le callá encima al 96. Espectacular, porque si le cayó. No, pero no, pará, buen ¡Calienta Esteche! Ese es Esteche, ojo. Paul Charpentier esperando arriba. Aguante ese rock que hoy lo ganamos, dice Cristian Cabrera. Saludos, Cristian. La baja, Charpentier. Ahí va el Tembetare. Paul es la Charpentier, pelota arriba, recupera Cerro. Rodrigo Roque Penera que le metió un gol a Olimpia en un partido. Empanadas grasosas, que sea la última vez que mencionas eso acá. Qué tipo idiota. Qué Última muchacho. vez que el chat reciba un mensaje como esos serán Baneadísimo. baneados. Perma.
No hay problema, dice, ya está ya. Ahí está, bien Rodrigo, bien Rodrigo. Ahí Así está, ahí está. Eteche. Sigue Pio Martínez, Marc, te digo que Martínez no está dirigiendo, tampoco Rivolsi. ¡Va! ¡Franco! No pudo Carlito, recupera. Si alguno nos habrá metido, dice. Cierto, Esteche. Estoy invitado entonces, dice Iván Denga, ¿no? Posiblemente, Ojo. posiblemente. No es fácil llegar acá. No, mentira. Claro, qué todos peor. pueden estar acá, muchachos. Todos pueden estar acá. Vos sabés que la otra vez me entré al stream de Lulax un ratito. Y Sí. vos sabés que confirmé mi teoría. Se le queda con los perros la manera de leer el chat. Atención que va a la carga Cerro. Viene el toque de Franquito, se va. Como te ¿Sí? estaba diciendo, se le queda con los perros como le dije en el chat. Él leyó así en una, dijo, gana Cerro, buena pizza, mañana es jueves, todo bien, dicen los muchachos. Literal, así, algo parecidísimo a lo que vos, ¿cómo vas a hacer? Y después dijo, ¿por qué leí ese comentario como Marcos Morel? Digo? A todos se le queda eso, boludo. Saludos, Ana. ¿Cómo te va, Ana? Y bueno, Ana, ¿cómo es tu apellido real? Espera, Ana Huck. No sé cómo es tu apellido, pero Ana ya no está con nosotros en Pasión Nelson. Es más, ya está con la... Así puedo leer un muchacho también. Ah, vos me estás diciendo qué yo tengo que hacer. Sí. Estás loco, Perdupe. Ahí está. Vamos a ver cómo no funciona. Para que... Dice... A ver. Me cuesta la tecnología. A mí también. Ah, ahí está. No es en ningún- Coach. Ahí está. Ahí está, me gusta. Coach. Ahí quedó. Gracias, Coach. Ana Coach. Qué grande. Grande, Ana. Gracias por estar. Ahí creo que respondí tu pregunta, Ana, querida. Ahí va. No sos oyente fiel, le dice Pasión Estudio. Bien. Marcando territorio. Así me gustó. Muy bien. Totalmente. Cuse-93, te mandamos un saludo enorme de parte de todos los pibes. Te mando un abrazo. Gudiño está ahí. Shepio Torta. ¿Cuánto va? 0-0. 0-0. De los más viejos soy. Y Marco sabe. Uf, va. Junior Paredes sabe. Junior Paredes es, pero aparte de ser de edad, no. Dice saludos a Anaconda. No, Junior Paredes es uno de los primeros en apoyar el stream. Junior Paredes estuvo en los primeros tiempos de Pasión. Dice, igual yo llevo cadito aunque no quieran. Dice, ¿qué? Pero no querés Muy vender, bien, bro. muy bien. Marco, te haces el lindo y sos hermoso. Gracias, dice Alan. Alan Olímpico. El Me veterano parece que se quedó Marcos. sobrecito, pero bueno. No hay problema. Se viene Esteche. Chao. Minuto 23. Chori será. No pasa Chat, nada. ustedes no me van a ver ni en pedo con anteojo, pero... está un Yo te tema. quiero ver. No, ni ahí. Vas a quedar, te juro, vas a quedar. Vas a quedar, Gudiño te juro. off, ingresa Esteche. Espero que no se cumpla lo que... No. Esteche. No. ¿Cuándo están en live en Tigo Sports? Estamos los martes. Mirá dónde está Iturbe. Juan Manuel Iturbe está en su palco. Uno de esos palcos se parece al de Platea. No he visto bien, pero parece el de Platea. Esos que están cerrados, así que nadie ve. O puede ser preferencia también, así uno de esos palcos segundos. ¿verdad? No, como tranquilo, Iván Decano, no pasa nada. Yo te hincho normal. Todo lo que vos traigas para nosotros va a ser una genialidad. Franco que toca, como la genialidad de Franco, saltó para Cecilio. Domínguez que va, Cecilio en cara, Dios tocó para mío, Carlitos. Más rápido, la pelota soltada, hermano, más rápido. Salió Todiño, entra Esteche, dice el chat. Por favor, que se vaya nuestro DT, dice Cristian Mereles. Banco. Ha empezado. Ah, qué voz. Iba a leer un. A Edgar Paiva agradecido por... Qué grande, qué ahí grande. está. Estos son los cambios justamente. Esteche, Tomás Cantero. El partido Víctor va 0-0. Barrios, Pablo Adorno, Wildo Alonso, Olmedo, Rojas Díaz, Pereira, Gómez Esteche y Paul Charpentier. Gracias, mi querido. La Cabra Dan. En los controles. Qué grande la cabra. Va moviendo Cerro Porteño. Pelota parada. Este es Morel. Morel por el costado derecho. Recibe. Esteche, ¿qué cambiado está Franquito? Dice, y si te llevo una buena pizza, Marcos. Oh, ¿sabes qué? Marce te banco, Armamos festín. Si usas anteojos, Marcos, me vas a recordar a cierta actriz, dice. No. No. Atención que va a Cerro. Esto vuelve a comenzar. El ataque viene por el costado derecho con Gustavo Velázquez. Va saliendo de la trinchera para defenderse y saca la pelota. ¿Cómo puede Tembetar? Cerro sigue presionando, pero no encuentra el gol. No encuentro, no. Va Riveros moviéndose en la mitad de la cancha. No. Bueno, para sacar amarilla, bien. Bueno, ahí está, ok. Me iba a empezar a quejar, se cayó un jugador de Cerro, hay falta. Me iba a empezar a quejar de que siempre la misma cosa que del fútbol paraguayo, que siempre con las faltas, que acá dejamos un poco de continuidad. Pero bueno, si sacás la amarilla no pasa nada. A ver qué pasó. Bueno, una mano.
Mano de Hay espaldas. un Y manotazo al muchachito a Esteche. Esteche. lo expulsan antes del gol. No, está loco. Está amarilla. Está amonestado. Está, Esteche. Dice, avanti palestra. ¿Cómo? Dice, ¿vieron el recibimiento que prepara River? Hoy dice, ¡epa! Epa, pegaría una buena sanción con Megol. No, Pero que- dejalo. no, él- pero- no, Estoy echando. ¿Cómo vio? ¿Cómo vio? Eso será. No, un buen recibimiento hecho y derecho. Está, eso, quedamos ahí. Perfecto. Quedamos ahí. Pelota parada para Cerro Porteño, 26 minutos. Vamos. 26 de encuentro. Cerro Porteño desde la pelota parada. Joel nomás. Vos sabés que te agradezco por estar acá, pero si pudiera mostrarte el partido lo haría. Podría dar la vuelta al celular para que veas con todo, pero Lastimosamente. no podemos porque hay justamente la marca que está con nosotros, el canal que confía también, Tigo Sport, tiene los derechos. Así que respetamos. Pelota parada. Y también vamos a comer una multa de más de $1 millón, mi rey. En vez de jugar hoy, Cerro tenía que estar concentrado en los cuartos. Pelota parada para Cerro, el remate. Pasado. Dios mío. Hoy se despide, dice el chat. Qué cosa, che. Hola, Cuse, ¿cómo te va? Paguen los derechos, dice, ojalá. No, imagínate. Tap para pantalla. Buen remate de Blas Riveros, ¿eh? Mirar por Tigo Sport y escuchar por pasión. Ahí es, dice, gracias, hermano. Qué grande. ADB, Esa es la Piondé, típica. ¿qué dijiste, Cuse? ¿Qué cambiado está Franquito? No, pico, Cuse, hermano querido. ¿Por qué ve así conmigo? Jamás comiste y almorzaste conmigo, ¿eh? Una falta de respeto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que él desarrolló confianza contigo porque destacó su mensaje, pues. Claro. El único que destacó en su mensaje en esta línea de chat que veo es él. Por eso Qué te grande, banco totalmente. Cuse. La Conmebol luego de subir a sus redes sociales sobre el seguimiento de River 3 partidos de sanción sin público. Y bueno, está bien. Bendita Copa Libertadores. Bendita Sí, Copa Libertadores. señores. El chancho con el coso. No, pará. Salida para Cerro Porteño. Fertupe, ¿cuándo salimos a comer después del partido de Cerro? Pregunta. No, hay stream. Lastimosamente. ¿Cómo con que hay traje y corbata lastimosamente? hay stream. Pelota que va Dale. y se viene Cerro Porteño. Recibe atención que puede pegarle. Riveros. Hay córner. De lo más peligroso. creo. Hay córner para Cerro. Espera, líder ok, es No sé. positivo, negativo. ¿Cómo va el tema? ¡Ah! Chao. Ya. Marcos, hoy estaba hablando con mi profesor de historia y me dijo que le encantaban los relatos con emoción como el tuyo. ¡Ah, espectacular! Decime cómo se llama el profe. El querido profesor, el maestro. Vamos a mandarle un saludito. El didacta. LR ni IR. Ah, perdón. Corner para Cerro, 28 minutos. El Ciclón busca el primero del partido. La coloca Cecilio, toma distancia y vendrá el esférico. Epa, ¿qué pasa con la banderita? La acomoda Cecilio, espera Johnny Torres. ¡Ay, pelota al área! ¡Al cabezazo! ¡Le quedó! No puede ser. Qué locura. No puede ser lo de Cerro. Bruno Valdés tuvo la oportunidad. Profe Jordi, dice el chat. Qué locura. Bruno Valdés, boludo. Este será su quinto partido de titular en la temporada, porque no estuvo a la altura del equipo estos últimos tiempos. Encima no caeció. Él Jamás se cayó, fue. fue Matías Damián Pérez. Uy. Fue Matías Fue Damián. Matías Pérez, nuestro socio. Ese gordito de Pasión Estudio me dijo, No. olvídate, no me des el nombre, ¿eh? Ni en pedo. Pelota arriba. Saca. Ese tipo que... No. Falta el El gran profe Gilberto. Sí. Por algo tiene gira en el Sacale el nombre. Berto y ya está. Ahí está. No, Claro. mentira, tranquilo, no pasa nada. Es una verdad, es una realidad, pero estamos cambiando, estamos trabajando, ya. Ahí va. Estamos trabajando. Lateral para Tembetare. Juego del costado derecho. Siento que algo va a pasar en el minuto 40. ¡Ojo! ¡Epa! Empanada grasosa tiró, Previ de empanada. ¿Será? Pelota que llega al arquero Canteros. Ex 30 gordo de porque ella juego. juega pádel, dice. Epa, ¿vieron Vamos. chat? ¿Vieron ayer? Jugué con Monse González, jugadora campeona de tenis. Ganamos el game gracias a mi juego. Vos sabés que a mí me gustaría algún día jugar algún deporte individual así de onda, ¿verdad? Sí. Y que mientras esté entrando al predio, escuche tu voz de fondo con un micrófono. Sí, ese. Sí, ese. que yo Boludo, presento, yo voy a presento, sentir- una locura. ¿entendés? Voy a ser Lebrón. Voy a tirar el polvo, ¿sabes qué? Epa. Me subo. Epa, Esteche está con todo, Esteche.
Dice, yo soy muy bueno en tenis. Qué grande, Iván Decano. Pelota arriba de Tembe Tarek. Va saliendo Martín Arias. La pelota que va bollando en el área. La recupera Tembe. Va tocando por ahí. Vendrá el centro al área. ¡Ah! ¡Saca! ¿Te imaginas que venga uno de Tembe? No. ¿Te imaginas que el Tembe se despierta? Me reniego a un gol de Tembe Tarek en el minuto 31 y en ningún momento. Oima. Bye, bye. Oima, Cuse. Guapo, mi ídolo, Marcos. Bueno. Dale. El sucesor de la Rosa Antiguo Sport va a ser Marcos. Amén. Banco. Amén. Bueno, algún día, si Dios permite. Vamos a ver qué Dios quiere. Esa es la apuesta. Pelota y tiro de esquina para Tembe Tarek. Va a levantar Rodrigo Rojas. La pelota al área. Segundo palo pasadísimo, Rodrigo. Por favor. Ya le chutaron a Coque, ahora hace series. Sí. Un crack. Ay, Epa, boludo, no pudo Carlito, pero sí pudo Cecilio. Cecilio para Carlitos. Va Franco. Franco. Carlitos sin care. Carlito que levanta para Cecilio. Cecilio bien! que está. Cecilio, pegale, Dale, Cecilio, Cecilio. Cecilio. Pegale. Cecilio. Palo. Y viene el remate. Pegale, Velázquez. ¿Qué esperás? Toque atrás para Franco. ¡Dios mío! Haga más rápida la jugada, querido hermano. Marcos se está rompiendo la garganta por No, usted, boludo. dejate de joder lo de Cecilio. Marcos con el relato más rápido que usted con la jugada, boludo. No, Por favor. qué tremendo lo de Cecilio. No, se pierde no. y va, Tembe Tarek cruzó la pelota. Bien, ¡Arias! menos mal, boludo. En vez de jugar hoy, Cerro tenía que estar concentrando en los cuartos de Libertadores, dice Totalmente, Junior toda la Cabrera. razón. Toda la razón. Este partido, la única razón por la que se atrasó es porque no clasificamos octavo. Así de simple, boludo. No, pero en serio, para mí fue de cagón de Martínez Sí, no sí, jugar el partido contra Tembe Tarek. No podés, boludo. No. Además que jugaba otro partido dentro de 3 días. Dentro de 3 días jugó otro partido. O sea. Para descansar la mente ya es No, y le hizo descansar a los jugadores al pedo, hermano. O sea, ¿qué carajo? No, en serio. Pero bueno, Bajón de... va Domínguez Huerta con la pelota. Fabricio cede el esférico para Velázquez para Carlitos. Franco eleva el balón. Decide retroceder y hay autoridad ahí abajo con el 22. Está avanzando sí señor. Estoy hablando de Matías Damián Pérez. Pérez que suelta el esférico. Recibe Morel que busca la profundidad. No, Dios mío. Perdieron contra 9 jugadores encima, dice cierto. Velázquez en la selección no te vi, dice, no te tiembla las piernas jugar contra la mejor selección del mundo, pero contra Tembe Tarek te cagás, hijo de... No, tranquilo. Igual Velázquez el último partido contra Perú estuvo muy flojo. No es el mismo desde la lesión, evidentemente. Se nota en el ritmo, la manera de distribuir la jugada. Mira esto marca. que le quedó a Cecilio. Además que pasó Medio el... año, boludo, por favor. No. En un lustre terminó de concretar esa jugada. Y bueno, achicó bien también el portero que querés que te diga. Consulta, Pero hace podemos rato no ver, dice, hoy tuve una posición del Madrid y tuve que descubrir todo lo que dije. Pica el barco. ¡Vamos! ¿Qué digo? ¡Vamos, Marce! ¡Vamos! Para vos, Marcos, digo. Vamos nosotros, Marce, vamos nosotros. Mamita. Ahí va. Vamos viendo el esférico. Ahora Matías Damián Pérez. ¿Cuánto ganó el Barça? El Barça, esta vuelta 5-0. Epa. Creo que. Esférico por el costado Sí, derecho. 5-0, Se viene Cerro Porteño. Vamos a ver. Epa, Velázquez 1, Velázquez 2, Velázquez 3. Decide retroceder para Matías Damián. Se va a animar. Damián que abre el juego por el costado derecho. Ahí está Domínguez Huerta. ¡No! Está adelantado. Domínguez Huerta. Tembe Tarek, dice, Tembe Tarek, fijo candidato al descenso. ¿Le gana a Cerro? Cecilio usa, no. Hola, FedEx. Mira, ¿Qué tal, FedEx, querido? Consulta, ya. El partido de Palmeiras con la 21 recién. A las 9:30. 9:30. Sí, no, falta. Vamos que falta, gol de falta. Palmeiras, mi amigo. Gol de Palmeiras. Imagínate. El Barça juega mañana contra el Newcastle. Se viene. ¿Sabes qué es lo que iba a hacer si te llama a mí ahí? Sí, una locura. Que recibió justamente el premio de la Carabao Cup. Sí, me alegro muchísimo por él. Último paraguayo en salir campeón de Europa. Asimismo, pelota arriba. El salto es de Tembe Tarek. ¿Te imaginas? Que ¿Todo venga? bien, FedEx, querido? ¿Y vos? No, me seguí sondeando. ¿Por ya. qué pío mal, mi querido FedEx? Hoy no te vi tan activo tampoco. Qué mal estamos, dice. Bueno, FedEx, vamos a pasar este momento juntos. En familia yo creo que se pasa mejor este momento de mierda, ¿verdad? Vamos a agarrarnos, vamos a hacer un círculo, vamos a agarrarnos entre nosotros los brazos. Una común y vamos unión. a rezar, boludo. Sí, vamos a rezar. O sea, es lo único que nos queda ya. ¿Qué dice? En TikTok hace 30 minutos y ahora en Twitch. ¿Qué pasó? Qué grande. ¿Qué dijo? O sea, que estaba en TikTok, me parece el tipo. ¡Qué Eso para mí que grande! estaba. Qué grande, Face.
Face Gabo. Qué grande, Qué bienvenido, grande, hermano. Bienvenido a toda la gente de TikTok. Si quieres pasar, venga, aquí tenemos toda la alineación, tenemos todo, muchachos. Ahí hay una gráfica enorme. Morel, vamos a ver qué tal si está enorme también este señor. Vamos a ver cómo, porque la vez pasada fue muy chiquitito lo que Muy, hizo, muy, pobre reírse lo suyo. al fallar y demás cosas para Ay, mí. el jugador. Y se viene Temetari Rodrigo Rojas, Rodrigo, la doble R soltando por el costado izquierdo. Se viene para Esteche, espera Paul Charpentier. Esteche con la pelota. A ver, suelta el esférico. Ahí está Juan Francisco. Saca la pelota Cerro Porteño. Marcos, ya entendí. Iba para no sé. Ahí está A ver, Cecilio ahí está. Domínguez y Dale. espera a Carlitos. Dale, Espera Carlito, Carlitos. dale, Carlito, Espera boludo. Carlitos Cecilio que va dibujándole diagonal para Carlito. Dale, pibe. Carlito. No pudo, Franco, no pudo. Bien, muchacho. Bien, así me No gusta. pudo Franco. Hola, Jambe. ¿Cómo te va? Mamita Morel dice, vengan a ver el laburazo de la cabra. Cierto. Eso es totalmente cierto. Bien igual, dice. Bien, Carlitos, ¿eh? Bien, Carlito, así me gusta. Mira que le dio Cecilio en un contexto complicado en el que se le estaban encerrando 3 jugadores y salió Blas excelente. Riveros. Salió súper bien. Recupera Tembetar. Va la pelota para Cerro. Este es Matías Damián. Hay un jugador tendido. Es el arquero Por Dios. Cantero. A ver qué pasa. Quedó sentido Cantero. Ferdupe. ¿Qué carta de Clash Royale serían los jugadores de Cerro? 3 nomás te pido para definir. Ok. ¿Qué carta de Clash Royale serían los jugadores de Cerro? Horda de esbirros. Mini P.E.K.K.A. Potente mini Peca, Sí. Y... Vos estás hablando con la persona que... ¿A Coque tenés que preguntarle? Tráigame a Coque, boludo. El de... ¿Cómo se llama esto? Yo usaba mucho ese. Yo era re rata, yo usaba ese. El de los esqueletos, boludo. El Los chiquititos que salen muchísimo. Sí, ese. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto van? Está 0-0. Empanadas, o sea, me pilló al toque, man. Él pilló lo que yo dije, man. Morel es la lápida, dice. Horda de Ahí esqueletos. va. Sí, horda de esqueletos. La Sí, cabra, sí, anda, sí, viene- sí. Mire cómo sabes, ¿eh? La cabra, sí. Usted sabe. La cabra, vos. Ahí está Qué Martínez. grande. Martínez está desde su palco VIP, viendo el partido. Un walkie-talkie y adentro. Sí, señor. Barril de Pasa, bro. esqueletos. No, barril no. Pregunta. Barril de esqueletos. Cementerio existe es eso ahora. todo el plantel, dice. Ahí va. Horda de esqueletos. Sí, señor. Y horda de esqueletos nos dijeron acá, perro. ¿Qué crees que te diga? Lo dijo la cabra Dam, así que Fede, si tenemos un problema, perdón, es con la cabra Dam. No creo que quiera tener un problema con la cabrísima Dam. Ahí Nadie. está Morel, George Morel que toca para Torres. Mira dónde está Torres. Ahí ¿Qué está, hace ahí está. Torres? ¿Para qué arrancás de atrás, Dale. Cecilio? Cecilio. Domínguez que va, Domínguez que tiene, pegale, papá, animate. Cecilio, soltó la pelota por el costado derecho para Velázquez. Velázquez que manda al centro y está Carlito que no puede. Si no la hace, será. ¡Epa! Qué locura, qué locura, ¡Epa! qué locura, boludo, qué locura, Dios mío, qué Epa, manera. la entrada, ¿cómo le dieron al jugador? Saludos, Natalio. Saludos al conjunto. Perdón al amigo Robert. ¿Cómo pero no vas a saber cuándo juega tu club, hermano querido? ¿Qué dice? ¿Qué puso? ¿Cuándo juega Libertad? Pregunta. ¿Libertad juega el domingo? Si mal no recuerdo. Sí, me parece que sí, el domingo juega. Blas es el chiapaneco. Chapanecos, no entendí. Raúl Rojas, gracias por seguirnos, hermano. Mi querido Chiapaneco. Voy a buscar un poco. Capaz hice algo, una carta de verdad. Sentido quedó Rodrigo Rojas. Y Turbe, Chispita. Sí, güey. Locura. Bien, fino. Me gustó. El duelo de lanza dardos es, dice, anda a comer asado Cecilio que pucherá, dice. Epa. Face, Palmeiras le gana a River esto gallina, dice Robert. No. Saludos, Robert, querido. Yo banco a River. Yo banco todo lo que no sea brasilero, pero si hay un paraguayo, ¿sabes qué? Y es más, Palmeiras están los dos. Está Ramoncito, Gustavito. En Sao Paulo está Damián. En River está Galarza. En Gremio está Villasanti y Balbuena. Morel es el fantasma real, dice Matías García. Aguante River Dupe, dice Van de Cano. Aguante San Lorenzo y Racing.
Arauco, el leñador, dice 40 minutos, señoras y señores, 40 de partido, está 0-0 y no puede ser que Cerro Porteño esté 0-0 en este primer tiempo, Ferdupe. Y mira que tuvo ocasiones, mira que tuvo para meter 2-3 ya. Esteche. Esteche. Va con la pelota. Bueno, Eso. ya le entendí. Si es que se va a ir Martínez, que pierda Cerro, dice Julio Navarro. Pero igual no podés tampoco arriesgar toda tu aura Y no. porque se vaya Martínez. Claro, eso es cierto. Obviamente que después van a decir, nada más que Martínez está ganando. El cilindro te contagió, Fer, me dice Giam. Y sí, boludo, el cilindro, te digo, top 3 canchas que me fui. La segunda, después la olla, evidentemente, pero vos sabés lo que es. Una locura. Mano, hija de mí. Pelota parada para Tembetare. 41 de juego el capitán Rodrigo Rojas. El club está por encima de todo. Hay que ganar y punto totalmente. Realmente, totalmente. Hay juego ahora para el conjunto de Tembetare. Vamos. Viene el esférico al área. Segundo palo. Cae el jugador sentido. Despeja. A ver. Van a revisar la integridad del jugador. Parece una locura. Quedó mal. Cayó el jugador. Estamos más cerca del gol de Tembe que de Cerro estos últimos minutos. No tiene sentido esto, viejo. Encima de la mano de Facundo es techecito, viejo. Ay. Mirá la pelota, viajó hasta ahí y cayó. Gracias, No, Oscar sí, Cabañas, Franco. por seguirnos, hermano. ¿Qué carta de Clash sería Franco? Dice. Híjole, ni idea. Vos sabés que ya me perdí con ¿Cuál es todas las uno que cartas, gasta ¿no? mucho y dura poco? Ya sé, bola de fuego. Bola de fuego, Sí, mamita sí, quería lo que bola de chupa fuego. eso. Sí, chupa un montón. Qué locura. Y encima hacen un carajo, no sé. Morel. Juega Morel para Matías Damián Pérez. Matías que recibe. No, dice, ¿qué carta de Clash? Dupe, ¿qué tal? iOS 26, ¿no tenés fallos con WAPS? Pregunta. iOS 26. Ya hay iOS 26. Ni idea. Morel. Para mí al pedo, boludo, es lo mismo. No, la verdad que yo no te pido. Franco, buena ¡Qué pelota, que grande, bien lo Franco! hizo. Gastón que va, puede venir la pelota al área. Gastón que retrocede. Es muy zurdo. Gastón Jiménez es muy zurdo, viejo. Mirá la pelota que te... A la carga va Tembetare por Charpentier, pegale, Charpentier, ¿qué esperás? Cayó Charpentier, está en el área, Charpentier. A ver, Charpentier, sí, ya lo gana. Vos sabés que yo cada vez que Cerro hace una cagada, ¿verdad? Y tengo que estar enfrente de una cámara, soy el impulso masculino de fingir que todo está bien, viejo. Sonrío, me cago de risa, pero ¿sabes qué, boludo? Por dentro me estoy a punto de morir, boludo. Impresionante. Velázquez soltó la pelota y va saliendo Cerro Porteño. Vamos. Gastón, Jiménez que suelta para Cecilio que va, que tiene, que toca. Y este es el conjunto del Ciclón. Está el partido 0-0, 43 minutos. Matías Damián, Franco, Dupe. ¿Con qué Pokémon te identificás? Dice, va Cecilio que tocó para Velázquez que tiene, tocó atrás para Franco, no puede Carlitos. Y saca Tembetare. Vamos, pibe, se viene tu gol, mi rey, tranquilo. Vos, sí, no, ¿cómo se dice? Cero estrés porque viene tu gol. Oye, Coitesta ya tuvo 3 ya clarita. Está jugando bien Carlitos Sí, Franco. tuvo 3, 4 para allá. Me parece, ya me gusta. Hasta cómo se para, hasta cómo se para. Ancelotti. Mira, Carlitos, mira. Vamos, Ancelotti. Uf, estuvo cerca. Ay. ¿Vos sabés qué dijo Ferdupe o Franco? Dijo que sos bola de fuego. Gastás mucho, pero durás poco, dice. Eso dijo él, después mamá me quiere saberlo. Claro. No, yo dije que sos tipo ese robusto. ¿Viste? Ese que... Y camina así. Sí. Clash Royale. ¿Ubicás? La carta de esa Clash Royale que... Ese yo dije que vos Vos sos. estás hablando con el más viciado. Ay. A la carga va Tembetare, señoras y señores. Atención que toca y puede venir la pelota al área. Dale. Uy, por suerte son Qué bien. Tembetare porque sí. Mirana, boludo. Nadie cuesta para Esperame un la ratito pelota. que se unan los cabos, ¿eh? Esperame un ratito porque se viene la carga Tembe. Viene el esférico. Ahí está, Golem, eso es todo. ¿Qué tal esa práctica? Hoy cota yo. Señores, el partido está bien. ¿Ya jugó ya? Ahora, fuerza ahí. Fuerza, dale.
Rómpanle. Metele. Gastón Jiménez. El lanzarrocas. Pelota arriba de Gastón, que bien recibe ahora Riveros. no. Perdió el esférico ahí lateral para Tembestar, dice el chat. Ya, evidentemente perdió peso ofensivo Cerro. Tembe se está acercando un poquito más, entonces va a tener que bajar un poco las líneas. Y cero recuperación también en las segundas pelotas. Eso es histórico de Cerro. Nunca agarra un rebote, no agarra un fulbo. Somos y fuimos y seremos toda la vida, así parece que. Hotmail tiene una pregunta muy buena, ¿eh? A ver un poco. ¿Alguno de ustedes cree que Luis Enrique le está haciendo un poco de daño al fútbol? Porque cada pelotudez que le copian, ese saca al medio para que sea lateral, irse a la grada para ver la perspectiva supuestamente. Es impresionante la falta de originalidad en los técnicos hoy en día. ¿Vos Para sabés mí que está bien lo de Luis Enrique. Los boludos serían los que lo copian. realmente sí, o sea, son tácticas. Ponete a pensar que el fútbol cada vez es más orden, cada vez más perfeccionismo, buscar cada vez menos el error del equipo que está dirigiendo el técnico y que justamente la persona que dirige técnicamente pueda manejarle más como muñequitos a sus jugadores. Entonces Claro. es como que mientras más, el que mejor gane su tabla de ajedrez, el que mejor tenga sus cartas, va a dominar. Morel levanta la pelota. Morel para Blas Rivero. Blas Rivero, esta es tuya. Blas Rivero cruzó. Sácate en vetar de abajo. Fer, para vos. Vos que te fuiste a mufar 400 veces. Para vos, ¿cuál es el sector favorito? ¿Y cuál ¿Y el que más recomendás? De la cancha de Cerro, evidentemente, Platea. Platea para mí fue cábala el año pasado. Cecilio, contame en breve porque va Cecilio Domínguez en cara. Qué bien la dejó. Cecilio cruzó. No puede Torres. Va Matías Damián. No la puede. Decime, Ferdupe. ¿Qué cosa? Ah, no, sí, que Platea para mí prácticamente era cábala el año pasado hasta que perdimos contra Luke. el año pasado. Este dejó la pelota, Martín. no. ¿Hasta qué? Hasta que perdimos contra Luke en la apertura pasado. Para mí, Platea siempre va a ser el lugar más cómodo. A mí se me hace el más... Vos sabés que una de las cosas que más me gusta de la cancha es el ambiente familiar. Sí. Es lo que yo dejé en claro también con mi blog de Rudo New. Y es lo que a mí más me gusta, tanto en la cancha de Racing, en todos lados. Si yo veo ambiente familiar, es porque me gusta la cancha. Carlitos Franco que va ahí en cara al pibe. Dale, Carlitos que tiene. Jugó ahí. Qué bien. Pegale, Fabricio. Tocó para Torres. No puede ser. No puede Vamos, ser. Vamos, un tiro al arco. Gastón que ya se asocia con Blas Rivero. Blas Rivero que devuelve a Gastón por el costado derecho. Espera solito, Vamos Carlitos adelante, Franco. vamos adelante. Está solo, Carlitos Vamos. Franco. Está solo. ¿Por qué no lo tocan, Morel? El toque y ya se acaba la primera etapa. Ahí está. Desperdicia Cerro. Qué locura. Hable con el chat, mi querido Ferdupe. Voy al baño y ya vengo. Adelante, por favor. Qué cosa lo de Cerro ya, que parece lo que jamás va a terminar. Esta es mi cámara, ¿verdad? Sí, esta es mi cámara. Qué cosa lo de Cerro, ¿verdad, muchachos, queridos compañeros? Un fútbol no cazan los perros. Impresionante es. Pero no, el tema no es, ¿verdad? Que el perro sea acané, que no sepa chutar frente al arco. Metemos un golcito de pedo, por lo menos nosotros no tenemos ni esa suerte, viejo. Los jugadores contra un partido contra Tembe no se pueden cagar así, hermano. En serio, un poquito más de voluntad nomás pido. ¿Cómo está el partido? Estoy haciendo el exámenes de la Facu, Iván Decano. Éxitos en tus exámenes de la Facu, primeramente. Segundo, y Cerro está dominando. Yo te puedo decir ahora, puedo buscar un poco estadísticas. Y tranquilamente Cerro tiene el 60% de la posesión de la pelota. Tiene 80%. Terminado primer tiempo. Cerro tiene 80% de la pelota. No hizo una jugada. Te juro, por un momento era el Cerro de Ancelotti, iba a decir. Era el Madrid de Ancelotti, era el Barça de Pep y era locura. Pero, boludo, estamos en un punto viejo en el que Cerro juega tan bien, pero define tan mal que ya no sabes más cómo se juega. Y aparte, lo más asqueroso de todo esto es que tenemos ese buen juego, se supone, ¿verdad? Pero cuando tenemos un equipo en bases y condiciones, entiéndase un Estudiantes, entiéndase un Guaraní, entiéndase un Olimpia, un partido, un clásico complicado, un partido de Libertadores, lo que sea, no se entiende un fulbo, no se entiende nada el estilo de juego que tiene Diego Martínez. Entonces, por eso yo creo que pasa también por una parte muy parecida de que nosotros la queremos fuera ya. Yo entiendo el enojo del hincha y me gustaría saber ya luego cómo se está viviendo este partido desde las gradas. Yo sé, ya me imagino que no han de estar felices los muchachos. Yo creo que una hostilidad que otra ya habrán tirado, ¿verdad? Algún que otro mensaje de aliento, ¿verdad? Pero bueno, claro, el Cerro de Diego Gavilán sería algo parecido. ¿Sabes que sí? Al de Diego Gavilán se parece mucho. Porque el de Gavilán era que no se entendía nada de lo que se jugaba. Se metía de pedo, eso es cierto. El de Gavilán tenía un poquito más de pedo que este de Diego Martínez, porque el de Martínez no caza nada. El de Martínez, o sea, yo creo que medían 3 goles
de pedo que haya metido Cerro en esta temporada. El Cerro de Diego Martínez. No hay. No existe, viejo. No existe. Literal no existe. ¿Y va a la carga o no va a la carga? El muchacho está, lastimosamente, detrás de cámaras. Lastimosamente yo pensé que este muchachito iba a entrar, pero no se animó Franco a entrar en cámara. Harambol, todas las fechas en el fútbol paraguayo. Bordalás puede dirigirte Rubio Ñu y le saca campeón, dice God Milik. ¿Sabes que sí? ¿Sabes qué? Bueno, pero también si hablamos de los técnicos de Europa, boludo. Hija de puta. O sea, Jürgen Klopp viene, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Se arma un festín acá. Yo creo que felicidad es lo menos que hay en las... No, yo legalmente, ¿sabes qué? Algún día me gustaría que un programa así totalmente de onda, que esté sacadísimo, agarre y tenga un hincha como yo acá reaccionando en su estudio. Y tenga un enlace con una persona en la cancha. Ese programa va a volar, viejo. Va a volar. Si sea este, si sea cualquiera, les juro. Yo ya tiré la idea. ¿Sabes? Después de los muchachos que casen si quieren mi idea, pero te juro, va a ser histórico. Porque realmente nunca se va a analizar deportivamente un partido más allá de lo que veas en la cancha. En la cancha es una sensación distinta y eso lo saben absolutamente todos. Aguayo, ¿qué te pasó? Dice. Bueno, en esa cuestión, Aguayo y Lucas Quintana están en la sub-20, están haciendo amistosos de microciclo para el Mundial que se viene este año. O sea, este mes, quería decir, que va a ser el Mundial sub-20 que se juega en Chile y están Lucas Quintana y Aguayo ya están jugando. Aguayo estaba titular, Quintana estaba en el banco. Y qué bronca, ¿verdad? Qué bronca ha sido un jugador tan importante como Quintana en Cerro que esté suplente en la sub-20 de Paraguay y que no venga a ayudar acá en este partido porque Quintana es un jugador que te ofrece tanta salida. Sí, se mandó una y mil cagadas como cualquier otro jugador, pero en ese partido contra TM, viejo, partido contra TM, acá le tenemos que meter cabrón. Es decir, que el técnico no quiere salir, ¿verdad? Qué pucha. Una cachetada por jugador y adentro, boludo. Pero qué loco, en serio. Eso no hacían los de la radio. Sí, los de la radio siempre. Los de la radio siempre están así, con una persona en un enlace ahí en la cancha. Sí, yo llegué a tener amigos y todos que hacían eso. Así que sí, tenés razón. Pero yo te digo, bueno, capaz que por eso luego no hacen algún tema de derecho de televisación, también así, de repente por eso no se puede, qué sé yo. Pero yo tiro la idea porque te juro que si lo hace un medio independiente, de repente para mí que, ¿verdad? Algo por el estilo, algo por el estilo. El estilo, perdón. Es impresionante cómo Martínez entró, jodió el equipo. Cómo Martínez entró, jodió el equipo y se fue. Estoy seguro que es olimpista, dice Face Gabo. Vuelve Cecilio Prime para lo que falta del campeonato. Opama Churro, perdió Cerro, dice. Nah. ¿Qué harto me tiene Torres? ¿Sabes que sí? Torres está errático. Por sobre todo la palabra que le define a Torres ahora mismo es errático. Porque el tipo, es lo que estaba diciendo hace rato, era un mini churín que te agarra todo, te agarra absolutamente todo, pero después, cuando tiene que definir, es un boludo, es un palo el tipo. Qué bien juega ese Franco. Muchachos, sé lo que le estaba diciendo. Los que están en TikTok, a los que están en Twitch, les digo ya. Todo lo que estén viendo este partido, si no es para carajear al equipo, es para mirarle al chico Franco, ¿ok? Únicamente a Franco tienen que verle hoy. Después, si juega bien Cecilio, si juega o no, háganlo solamente para putearle. Así lo mismo con los otros jugadores, pero ¿sabes qué? Carlos Franco está mostrando cosas de crack. Cosas de crack. Y es lo que yo amo. Amo. Cada vez que un jugador debuta, lo tengo, lo miro, lo analizo. Un jugador, por ejemplo, que me dolió mucho que no haya resurgido, que no haya tenido un buen nivel es Darío Espínola. Que yo le conocía, Darío Espínola yo le conocía porque yo creo que la manera más eficiente de conocer a un canterano, a un jugador que puede subir a la primera, ¿verdad? Es literalmente seguir a Reservas SCP. Les digo, muchachos, sigan a Reservas SCP porque ahí, te juro, sale todos los jugadores que meten gol. Absolutamente todos. Yo creo que ahí casi todos los problemas conocimos a Dramane Diarra y a este otro Traoré. No sé si se acuerdan de estos dos muchachos afros, ¿verdad? Que estaban en la reserva. Y es más, creo que ahora Diarra o Traoré, uno de los dos está jugando en Capiatá, que puede ser que sea el equipo que ascienda. Hay un datito absolutamente random y del fondo de mi asterisco para rellenar este tiempo en el que no viene Marcos. Che, Marcos, boludo, tiró la meada de la historia. Boludo, no viene más Marcos, boludo. Ya basta, qué manga de jugadores de porquería. Hasta sub-16 son, sub-16 en adelante son mejores, dice. Ese me re de agua. Yo estoy seguro que esta cosa se rompió hace rato ya. Hace ratísimo. Se fue a almorzar Franco, dice. Marcos se está tardando mucho, che, pero no pasa nada. Acá se le banca a los perros. Si tenés una urgencia sanitaria, adelante, por favor. Nosotros somos personas que están acá para apoyar, muchachos.
Bueno, voy a aprovechar también y los que están acá en Twitch les digo que yo después, y a los de TikTok también ya les digo, ya habrá que tener un poquito en cuenta. Después de este stream de Pasión Estudio, que va a ser solamente reacción, voy a estar por la plataforma verde, que no puedo decir evidentemente el nombre, pero voy a estar por la plataforma verde y mi nombre es Ferdupe-PD. Así que todo el que está interesado en mi comentario, mi forma de ser, lo que quieran absolutamente, si les interesa mi contenido, pueden ir a ver el stream, que ahí vamos a estar reaccionando, vamos a estar hablando con los muchachos, vamos a reírnos un poco. Yo literalmente en ese stream estoy para reírnos. Un poco lo que estoy haciendo ahora es lo que hago en mis streams, literal. Un poco lo que estoy haciendo ahora. Pero un poquito más con mi PC, viendo partidos, leyendo lo que me dicen, lo que me pasa, ¿verdad? Yo acá, ahí por ejemplo, tengo 0 filtros. Yo tengo 0 filtros acá, por supuesto, por la convivencia con los muchachos y por respetar el espacio que me dan. Claro, una que otra cosa te guardas, eso es normal. Pero un espacio independiente, como siempre, adelante, por favor. Resista Diego Martín. Negro. Black, perdón. Black. Ay, che, vos sabés que el Black, querido, ¿verdad que decepcionó fuerte el hecho de que Cerro le estaba buscando a Bernay, viejo? Ay, cómo pico a Bernay de todos los que... Ay, ya. O sea, le tenés a JCC. Le tenés a Sarabia. Literalmente al Cabo Sarabia, que ahora está Nacional. ¿Le tenés a quién más? ¿A quién más le tenés? De repente le podés robar a Ever Hugo Almeida. Le podés quitar... Boludo. Todos los técnicos del... Botellón García le podés robar a cualquiera, viejo. Y me venir a buscar a Bernay, que está un puntero. Pero vos sos estúpido. Disculpame, viejo, pero... ¿Cómo le vas a...? Arrúa, ahí está. Eso es lo que yo quería decir. Se me quedó, no estaba pensando. ¿Cómo un pico a Arrúa no le vas a buscar, Shera? O sea, yo entiendo eso es lo que dice la gente. En cierta parte tienen razón legalmente. No, es mejor no con esto. En parte tienen razón. ¿Cómo le van a traer a un técnico hecho y derecho para un proceso de 3 meses? Estoy totalmente de acuerdo porque esa es la jarazayerización que le hicieron el año pasado. La Ever Hugo Almeidaización que están haciendo ahora de querer zafar las papas con una persona muy querida en el club. Porque yo les digo lo siguiente. Esto yo lo dije en su momento y mucha gente me carajeó y lo voy a seguir diciendo. Es exactamente la misma cagada lo de Ever Hugo Almeida en Olimpia con Jara Seyer en cuestión de sacar prestigio, de tenerla ahí como adorno y también para distraer la atención. Literal, las 3. Y de jerarquía también por sobre todo, porque la gran mayoría me va a decir, no, que Ever Hugo Almeida es mucho más grande, ¿cuántas Libertadores llevó Jara Seyer? En cuanto a jerarquía del club, estoy diciendo, señores, Jara Seyer literalmente jugó con Saturnino Arrúa. Es de lo más grande que hay, ¿entienden? O sea, no, vámonos. Jaja, encima no había ni chance de que se vaya. 0 chance, boludo. 0 chance. ¿Cómo picó? ¡Ah! ¡Corre! ¡Qué rabia, men! Me dio muchísima rabia cuando leí. ¿Le quemaron al pedo al profe? No, boludo, es demasiado... Yo demasiado me entristecí cuando vi eso. ¿Qué partido fue? ¿En la olla o en el Defensores hubo uno que estábamos perdiendo, estábamos empatando, algo por el estilo, y él estaba con esa cara que estaba a punto de llorar, boludo? No puede ser. ¿No fue ese de Luque en el que metió gol en contra de Diego León? Sí o sí ha de ser ese, porque yo me fui a ese partido. No, ese fue su primer partido, ahora que pienso. Ese fue su primer partido. No fue ese. Fue uno que perdimos así, uno random era. Más yo me acuerdo. Por favor, que alguien me corrija, que recuerde ese, porque no puede ser. Gol carajo, dice... Che, estamos en el entretiempo, mi rey. El club y todo su entorno no va a cambiar hasta que no cambie la cabeza, dice Anaí Maldonado. Discutible. Yo la verdad ya estoy en un sesgo, te digo yo. Que yo lo critiqué mucho. Yo no me voy a hacer el boludo ni voy a quitarme los trapos, por supuesto, ¿verdad? Pero yo considero que más allá de eso hay muchos más responsables realmente. Hay muchos responsables. ¿Relotó más allá Offer? No, porque acaba de venir. Acaba de venir. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ahí está, Lerma. Oima. Ahí está. Fesa Gabo. Ya otra vez el de Iván Decano. No. No te conozco y nada, mi amigo. Fase Gabo 008 o 08. ¿Vos no te acuerdas qué partido fue el que le enfocaron a Jara Zaguirre y parecía que estaba llorando? No sé si estaba llorando, pero parecía. No recuerdo. Yo pensé que era el de Luque, que metió gol en contra de León, pero ese fue su primer partido, no va a ser ese. No sé si fue en el Defensores o qué. No me estoy acordando bien ahora. Llegó el gigante, no, le dicen Empanadas Grasosas. Gran amigo ese. Cecilio se va y vamos a salir campeón, dicen en TikTok. ¿Qué jugadores se tienen que ir ya? Ya. Luciati. Twitch,
y TikTok. Ya, 3 jugadores que se tienen que ir, ya. Ahí me tiró A Páez le convocó 4 partidos y no le dio oportunidad, dice Gabriela Ovelar. ¿Te parecerá el presentador de TV? Morel dice, lloró luego, dice, contra los de mayo fue creo, dice. Marcos Morel dice, Matt, 2 de mayo, sí, puede ser. Creo que es ese. Sí. O no. No es 2 de mayo, no es 2 de mayo. Porque ese fue uno de los últimos partidos de Manolo, el que perdimos tras oro. Un partido random, ¿cierto? Un partido random tiene que ser. Ey, se cagó ese nuestro amigo Fase, ¿eh? Epa. ¿Qué ocurrió? Cecilio Morel. A la pucha. Cachafaz, Cecilio Sosa. ya no anda, mete gol cuando quiere, dice Raúl Rojas. Cachafaz Sosa que dijo que Velázquez era olimpero en esa transmisión que dijo eso. Wilder Goat, dice el chat. ¿Viste esa noticia de que puede ser que se vaya? ¿A dónde? A fin de año. Pero ¿te acuerdas que supuestamente iba a irse a un equipo estadounidense, así como el caso de Más bola. del jugador de Cerro Porteño, que para mí es mucho mejor que otros? Estamos hablando de Alexis Fariña. No, sí. Ese para mí es la transferencia Wilder, Morel y Cecilio, Yo dice. Yo considero que este año se hicieron las decisiones más gagadas en el club del año, boludo. O sea, no puede ser. Pintaba. Literalmente a Icho Jara le llevaron a Nacional y le estaba bailando Olimpia, no puede ser. Sí. Inexplicable eso. Impresionante. No se entiende lo de Cerro. Tampoco lo de Olimpia, Tampoco es para cantar la 40 con Olimpia, ¿Para cuándo entra todo al rojo? Dice. Todo al rojo de Totín en mi comunidad. Mamita querida, Totín. Tipazo, Mamita o sea, qué querida. locura. Qué jugador que fue Caprichosa Pack, no le sirvió ni para un No, partido. olvídate. Hay cada jugador que caprichosa paga, en serio, viejo. Que yo me pregunto así. Imagínate, por ejemplo, esos cajones, ¿verdad? Que tienen así, ¿cómo te digo? Hojas de oficio A4, ¿verdad? Sí. Y en todo eso hay tipo expediente de jugadores, ¿verdad? Para mercado de fichaje. Yo siento que la comitiva de Cerro abre ese cajón y busca el más antiguo. Porque no puede ser, no existe, pico, una hoja más renovada, un scouting que te lleve, que te busque un jugador así como Churín de la nada que salga de Chile, ¿entendés? Totín, por ejemplo, hace ratísimo le buscan. A Chico, por ejemplo, en su momento también, hace ratísimo le buscan. Ya, en serio, sí. A Blas también. A casi todos le buscaron hace ratísimo. Y ni hablar de Iturbe, que vino el año pasado y le buscaban desde antes de la pandemia. De hace años. Olvídate. Va volviendo los jugadores. Dice, hoy metió goles Enzo González. Ojalá tenga su momento en la mayor. Nos No. faltan jugadores en ese puesto. Bancás Marquitos Hermosos. Me parece que quiere decir Diego González. Porque él fue el que metió en la Liga MX. Pero no sé, No capaz será fue para Enzo González en la sub-20. En la sub-20 contra Colombia. me alegro. Me Vino parece Franco genial. Domó, excelente, me parece excelente. ¿Cómo quedó eso? Oh. ¿Eh? Tira, chore. Entonces, off. Hoy metió en la sub-20. Isabel Qué Luciate gusto, también. Me alegro. Enzo González Bobolón, te dice. Entendí, será, entendí. No hace falta que me diga así. Señores, va a arrancar la segunda etapa entre Cerro Porteño y Marcos Antipas. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué, Pio, Santiago? ¿Qué onda? Vaya, vea. Yo no Vamos, sé. Cerro, dice. ¿Son hermanos? No. No de la misma sangre, de la misma madre, tampoco sangre. Pues somos hermanos. Mongaro. Me fui toda la mierda nomás, pero... Vamos, Cerro, dice Rodrigo. Vamos, Señores, vamos. va a arrancar la segunda etapa. Cerro Porteño antes, Tembetarrí, Cerro Porteño. Hermanos de leche. No. ¿Qué ¿Qué, digo? boludo? Ya leí todo. Justo God Milk que dijo, boludo. Lulac, sacate la Ahí va. peluca, no sos Marcos, dice. Señores, va a arrancar la segunda etapa. Cerro Porteño, Tembetarrí, Cerro. Un gol. La mueve el ciclón de Barrio Obrero, por lo visto, sin cambios. Vamos a ver qué acontece. Y va saliendo Matías Damián Pérez. Esto ya comienza. Hermanos de condiciones, dice. ¿Eh? Ya. Bueno, ya está. Quedó. ¿Se entiende o ya, Shira? entendió, Ya se entiende o ya. Hasta pues. Marcos, mandale saludos a mi amiga Mónica. No te sale. Juega a Riveros. Pelota atrás de Cecilio. Mamita, la mala pelota que dio Cecilio. Aprovechate, Metarí. ¡Epa! ¡Epa! No, dice juez. Pide penal. Mamita, ¿qué le pasa al jugador de Cerro Porteño, señoras y señores? Cecilio Domínguez, ¿estás loco, hermano? Cecilio tiene que ir preso. Cecilio, ¿qué haces, boludo? Cecilio tiene que ir ¿Qué preso. haces, Cecilio? Y a ¿Qué haces?
Pero mira lo que hace. Y otro que le cuesta demasiado. Apenas 2 neuronas le cuesta a este Bruno Valdés. Tiene que ir, boludo, tiene que ir a... ¿Qué pedí amarilla vos, vende patria, hijo? Nah. Mío. Si No, que está pidiendo penales porque evidentemente no es. Aviso. Hija de mil. Es Ya, más, me Bruno calentemos, Valdés me calentemos. no toca primero la pelota, a ver. Toca. No es. Para mí es penal, ¿eh? No es. Para mí es penal, ¿eh? No. Para mí es penal, ¿eh? Qué rabia, boludo. A ver, no, déjate. ¡Ay! ¿Te imaginas? Qué locura, man. Vamos a ver por qué ahora se andan cobrando penales que son prácticamente inexistentes. Penales boludos. Bien boludos. Para mí es Guíame. Se va al Se va al chequeo bar! ¡No, dejate de joder! ¡Se va al chequeo bar! ¡Se va al chequeo bar! ¡Hay chequeo! Y que toca primero la pelota el hombre de Tembetarí, pues, hermano. ¡Sí! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal, señoras y señores! Vamos a ver qué dice el Qué juez. manera de cagar este club. Qué manera de cagarse. A ver qué dice Blas Romero. ¡Penal para Tembetarí! ¡Penal para... No te puedo creer. No te puedo creer. Cecilio, mañana agarra tus maletas y Afuera. andate a tu casa, brother. Cecilio, anda, hermano, por favor, a competir Copa Lechón. Pero ¿cómo vas Dedicate ¿Cómo a va? competir No. en Copa Lechón en... Boludo, ¿cómo se llama la...? Te cagada. En Tacumbú, andate, viejo, por favor. ¿Qué hizo Cecilio? Ataca Martín Arias. Veremos. Charpentier. ¿Qué querés si ataja? Si ataja, te... Dale, ya está. Ahí está. Pelota, señoras y señores, colocada en los 12 pasos. La pesadilla de Cerro. Arias puede agrandarse. Charpentier listo. Tembetarí le va a pegar a la pelota. Charpentier autoriza a Blas Romero. Va Paul Charpentier. Tapó el travesaño y está. Travesaño. ¡Gol! ¡Váyanse todos! ¡Gol de Adorno! Tembetarí marca el primero del partido. 1 para Tembe, 0 para Cerro. Después del penal que tapó Martín Arias, después travesaño y le apareció Adorno. Tembetarí marca el primero del partido. Mira, pum. No, déjate de joder, Charpentier. Marco, me deja un ratito, me voy a descargar, por favor. Si te parece. Si es que Voy a no baja descargar. TikTok, metele. No te va a bajar TikTok porque lo que voy a decir está totalmente dentro de la ley. Eso es lo que voy a Dale, decir. adelante. Este gol que metió Tembetarí no fue culpa de Bruno Valdés, no fue culpa de Cecilio Domínguez, no fue culpa de los jugadores que están en la cancha, que son los que se están comiendo la puteada enorme por culpa de perder contra Tembetarí. Esto es de la gente que está dentro con traje y corbata. Esto es de las personas que manejan al club, de los que le están poniendo a entrenar, de los que le están poniendo a hacer las cosas, ¿ok? Vamos a hablar bien de la persona que está de PF, de la persona que está como AT, de todas esas siglas que vos te imaginás y que están cobrando un salario enorme. Enorme. Son ellos los que comen de lo que el socio está poniendo, ¿ok? Es culpa de ellos, no de los jugadores. Ahí hay un pibe de 18 años que se llama Carlos Franco y si él llega a fallar una jugada más, lo van a putear y lo van a quemar en la cancha. Y no es su culpa, es la culpa de los que están con traje y corbata. Así nomás. Qué locura, Shra, qué locura. Orgulloso de las declaraciones de Ferdupe Coque. Coque está orgulloso. Sí, decía Coque, sí. Desastre todo, dice. Enojo total del hincha azulgrana. Está cayendo por 1-0. Resista a Zapac, logra tus reelecciones. Ya está. Sí. Ya está. Martín Arias. Soy un hombre silencioso ahora. Está bien, ¿no? ¿Por qué? está, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? No, soltá lo que quieras. Vamos viendo la pelota Tembetarí. Uy, qué golpe anímico, ¿eh? Qué Sí, golpe no, anímico no. para Cerro Porteño que tenía 2, 3, 4 claras y va a la carga Tembetarí. Pelota arriba de Roja. Vale, esférico para Charpentier. Aguantame tarea, dice. Los muchachos, Santiago Ibarra. Se tienen que ir todos los que manejan hasta el club, dice.
Qué locura, viejo. A ver, vamos a hacer un conteo de cuántos jugadores ahora le hacen gestos a la hinchada. Si se llega a escuchar, llegamos a ver en la transmisión oficial, Dios quiera. Porque yo las veces que me enteré del partido pasado, por ejemplo, fue por otras transmisiones. Qué locura será. Banco, bien dicho, banco, dice Núñez. ¿Quién está ganando? Susana Guerrero. Está ganando el conjunto de Tembe. Tarea Cerro Porteño, el último en la tabla, le está ganando. Tembe es históricamente uno de los equipos que recién ascendió este año y está en descenso. ¿Cuándo viste un equipo que apenas ascienda no asegura un año por lo menos? No existe, solo Tembe Tarú y por lo menos casi Recoleta, porque Recoleta está a punto de descender también y también nos lleva a complicar. Así de horrible es Cerro ahora. Pelota arriba, vamos a ver si Cerro Porteño puede cambiar esta cara, porque Tembe Tarú quiere más. Club Atlético Barrio Obrero, dice. Ahí está la pelota. La mueve Tembe. ¡Epa! Señores. Ay. Lo de Cerro Porteño es preocupante. Es una pesadilla. Van con lo que dice Nicolo. Banco totalmente. O sea, la situación de Cerro ahora mismo es la misma que el Manchester. Literal. Con la diferencia de que Manchester hasta en sus peores momentos es capaz de ganar un título por lo menos. Nosotros no. Impresionante eso. Con diferencia, Cerro parece que tiene que romper todas las estadísticas para salir campeón del título. Pero somos uno de los equipos más... ¿Sabes cómo una vez me dijeron? Y yo dije, totalmente de acuerdo. Sí. Cerro es el equipo estadística. Está arriba en tabla de goleadores, en asistencia, en puntaje, tabla general, Libertadores, todo. Pero no gana. No gana. Toda la vida fue así. Toda la vida. Ahí está el penal justamente de Bruno. El Manchester es grande. Dice el Manchester United tiene historia, amigo. Calienta Totti. Hace rato ya tenía que salir Martínez cuando se eliminó de la Copa. Total, coincido. Ahí está Fabricio Domínguez tocando para Morel. Jorge Morel desplaza la pelota, la domina y va Cecilio. Domínguez que tiene el esférico. Cecilio, Domínguez que la cuida. Cecilio que da, muy bien Cecilio. Mucho firulete. Cecilio decide tocar. Uno. Ahí va, ¿viste el gesto que hizo Cecilio? Sí. Ahí está Gastón arriba. Sí, dale que vas a meter de ahí, bobo. Vos ni una asistencia podés meter y querés tirar afuera, bobo. Se enojó Cecilio. No, Cecilio, él siempre fue también uno que el temperamento no necesariamente, ¿verdad? Qué locura, viejo. Qué locura. ¿Ya arrancó? ¿Estamos? Ay, sí, señor. 0-0 estamos. Bueno. Ese Cerro hizo nomás para que Tembe Tarú sume puntos, dice Núñez. Bueno, ¿y vota el eje de la punta? Cerro contra Guaraní Olimpia. Dame los puntos, guacho. Cerro Señores, contra equipo de... sinceramente, lo de Cerro ya no tiene... No tiene sentido. Asqueroso. Fuera de bola. Lo de Cerro no tiene sentido. Hay mucha gente que en serio quiere poder ver a su club y quiere ser feliz por lo menos un fin de semana, hermano. Sí, realmente. El Paraguay es una mierda. Aunque es tierra bendecida. Paraguay, a pesar en comparación a todos nuestros países, a los países aledaños, somos bendecidos. Sí. Pero ser paraguayos. Económicamente y todo eso, todo lo que está ocurriendo en el país, hay gente que lucha cada día para salir adelante. Hay gente que realmente lo da todo, se va a la cancha, quiere por lo menos una alegría. La selección nos da la alegría, pero los clubes no colaboran, hijo. No colaboran, Nunca muchachos. colaboraron, hermano. O sea, no, ¿y qué pasa? Yo no me voy a meter en política porque ahí es un tema mucho más denso. Hay gente que sabe, hay gente que te puede hablar de eso, pero yo no. Porque es un tema complicado. Domínguez levantó para Fabricio, no puede ser Cecilio. A ver, Cerro Desastreño dice, soy cerrista, pero le están haciendo la cama al técnico, pero primero está el escudo, ¿cierto? Vos decís que un partido No, creo que así, le están haciendo la cama. Yo creo no que le están haciendo la cama, no pueden, hermano, no pueden. No se puede ni hacerle la cama en un partido contra Tembe Tarú. Vamos a un rato, no sé, poner nosotros nuestras expectativas de lado. Porque la expectativa con una cosa, ¿verdad? Pero vamos a poner nosotros también una vara. La vara de Cerro está bajísima ahora, no puede ser que digan Cerro hizo la camita contra la Tembe. Haceme la camita contra un equipo grande, no contra Tembe, viejo. Esto es una vergüenza. Y no, ¿sabes qué es lo que más me puso nervioso también ahora que pienso? ¿Cuál? ¿Qué? Cuando perdimos contra General Caballero, la primera noticia que salió después de todas estas cosas de que se dijo de Martínez, que 2 dirigentes pesados respaldaban a Martínez. 2 dirigentes pesados, mis 2
cosos que tengo ahí abajo, viejo. O Mis sea, 2 huevos, Mis decile. 2 huevos enormes. Mis bolas, dirigente grande. No existe dirigente más grande que Cerro Porteño. No puede pensar que los jugadores están disconformes. Los hinchas están disconformes. Atención que va, Hace ratísimo. Tembe Tarek busca el segundo, Tembe Tarek, el remate. Ya metió el Ojo, segundo. se viene el segundo Tembe. Los jugadores están disconformes. Los hinchas están disconformes. Nunca le dan bola al hincha y el jugador tiene que estar disconforme para que ahí recién se tome en cuenta la opinión del hincha. Parte de la gente que trabaja en el club también está disconforme. Ah, no. Pero dos dirigentes pesados, ¿sabes qué? Yo confío todavía en él. ¿Sabes por qué? Porque estamos segundos. Hay que trabajar. Tenemos que tener confianza. Déjate de joder, boludo. No existe eso. No existe dirigente pesado. Eso es una falacia. Atención que va Rodrigo Rojas, va dominando Tembe Tarek Rojas. Rojas que suelta por el costado izquierdo, viene para Esteche que cruzó, saca Velázquez. Viene para Domínguez. Mira cómo le ganó a Domínguez Huerta con el cuerpo. Esteche, dejate de joder. No saben hacer 2 pases seguidos y quieren hacer la camita. Ahí lateral que corresponde al conjunto de Tembe Tarek, señoras y señores. Henry Matú juega pelota al área, busca a Charpentier, cae, pero se nota la diferencia, Adam. ¿Y por qué? Qué bobo eso. Qué tipo. Chorete tipo Franco ya, qué llega. tipo ya. Qué locura. Anda, pues arengalen a Adam, ya. ¿Qué sale? Sacate ese. Jugadores de mierda, jugadores sin alma. Sale Velázquez. Saldrá Respete Velázquez. los colores, respete a la hinchada. No seas hijo de puta, no camine la cancha. Saliendo Qué puta Gustavo será. Velázquez en estos momentos, señoras y Sí, señores. aquí está, boludo. Se viene Totti. Totti, doble 9. Totti amarilla se viene. Don Totti. Sirger mañana, pero la culpa de esto es la y la p. Chau Dupe dice, tremendo el descanso de los perros. Qué locura, boludo. Ahí está jugando el ciclón de Mario Obrero. Va Cecilio Domínguez. Abre juego por el costado derecho. Recupera Esteche. Esteche, buena pelota y va a la carga. Ahora Tembe Tarek. ¿Qué pasó con este Tembe? Viene el esférico de Alan Gómez. Alan Gómez, Alan Gómez, Alan Gómez, Alan Gómez, Alan Gómez. No le pegó. Y ya recupera el ciclón de Barrio Obrero. ¿Te imaginas que Totín haga un doblete? ¡Upa! Esteche. Esteche. Va ahora Juan Francisco. Francisco viene el remate. Por suerte que estaba. Solo en el área, no puede dejar, hermano. No puede, boludo. Sí, Remedio, vamos a bajarlo de decibeles, también te digo yo. Me parece que no estamos un poco ubicados. ¡Epa! Qué loco, viejo. ¡Epa! Te Vamos a lo decir la digo. verdad, Dupe. Si Martínez no ganaba contra nosotros, ya se iba hace rato. Esa es la realidad, viejo. Realmente. Carlos Franco. Franco, mala entrega de Franco, ya se siente la presión y Ya va está, sí, Gómez sí, de sí. vuelta. Sí, sí, sí. Gómez atrás las pelotas, el partido va 1-0 a favor de conjunto de Tembe Tarek, que le está ganando el último. Carlos Franco. Le gana. Si Carlos Franco está así de impreciso, evidentemente ya es una cuestión del equipo. El tipo que estuvo más preciso en el equipo, se nota ya que ya es una cuestión conjunta. Ya no podemos agarrar y decir, no, este está mal, el otro jugador está mal. Están todos mal ahora. Todos mal. Absolutamente todos mal. A mí, vos sabés que a mí me entristeció muchísimo que haya sido Gustavo Velázquez que entregó el segundo gol, viejo. Cecilio para Domínguez Huerta, manda el centro al área. Pasado. Se cagó todito nuestro socio. Caca Paitella era. Mamita querida. Ya. Vamos a ser sinceros, Fer, todo es culpa del 12 de junio, Bachi. No, ahí no. Zap, ¿Por mi qué? amor, dice FedEx. Esperá, FedEx. ¿De onda? Tranquilo. Tembe, olé, dice Ronald Quiñones. FedEx, Dos cambios. Hablemos de culos, dice. ¿Cómo que hablar de culos? No era ahí, Rey, no era ahí, ¿Eh? perrito. Totín, ¿Y? no te puedo creer. Jodeme que este es el pie que quiero que es, boludo. ¿Este no es Freddy Noguera? Sí es. Freddy Noguera salió del tupper, viejo. La vez pasada había entrado. No es Noguera. cabra. No es Noguera. Ah, Silvero, seguro. Silvero. Freddy Silvero, ahí está, sí, porque me iba a Le dio el agarrar una brazalete de embolia. capitán. Ah, no, a mí Cristallo, a mí Cristallo. A mí, ese es bueno, ¿eh? Sí, ese es bueno, ese es bueno.
Amin es buenísimo. Amin Cristaldo, que ingresa, señoras y señores. Amin, que el primer protagonismo que tuvo con el equipo titular antes de un partido oficial fue un partido de pretemporada contra Recoleta. Yo desde ese partido medio que ya le intenté fijar porque vi muchas noticias de él luego. Atención que va Franco, recupera Tembetardi está aguantando. Mirá, línea de 8 abajo, ¿eh? No, ahora boludo, son todo el arsenal de Arteta. Saludos amigos cerristas, dice Curita. No, yo no soy cerrista, Curita. Vos sí sos de Guaraní. Exactamente. Ahí está moviendo la pelota Cerro Porteño. ¡Sulta! Gastón que tocó y se viene el ciclón de Barrio Obrero. A ver Totina cómo está en el está. medio, Totina amarilla esperando. Pelota que va Blas. para hablar Riveros. Riveros al medio para Amin. Cristaldo. Amin, Vamos, pegale, Cristaldo. Eso, Bien, Amin, eso, Amin, pibe, eso, pegale. pibe. Confía que no lo hacen los viejos. Toca la Exactamente. pelota, vendrá la pelota al área. Vendrá al centro de Amin Cristaldo. Vamos, lateral. Vamos, los pibes. Vamos los pibes que se vayan a la mierda los viejos que no hacen nada hace años en el club. Vamos los pibes. Quiero un gol de Amin Cristaldo y de Carlos Franco. Dale. Hay juego con las manos que corresponde al ciclón de Barrio Obrero. Atención con esto. Viene el esférico al área. Saca de vuelta a Min que quiere. Viene a la carga Tembetaré. Cayó Charpentiera y falta, dice el juez. Atlético Tembetaré y Atlético de Madrid son amigos. Dice, epa, buenas. Hola RPH. Hola, amigo, ¿cómo andás? Por casi con Gustavo Velázquez Fer, dice. ¿Qué dije? No me sé. acuerdo. La verdad que no sé. Mira Sí, que igual- te veo de Dolape. Che, ¿Cómo se llama el DT de Cerro? Mira vos. El DT de Cerro. Sí, ahí en tu 365. En donde SofaScore. ¿Y Diego Martínez? No, el DT ahora que está a cargo. El Dolape. Pelota el Dolape. arriba. Atención No me que sale. le queda a Juan Francisco. Levantó. Búscate en Voy Betaré. a buscar. Juan Francisco está adelantado. Voy a buscar. Saludos porque- a Fede, dice Freddy. Saludos. Pasión Estudios. Se va Pellano. Se va más allá. Está acá. Está. Dice Atlético de Madrid, pechear partidos. Chiqui Arce, bienvenido a tu casa. Handball en vivo y en directo. Escribió Cofé de Marcos, dice. Y sí. A él le dije. A la carga va Carrito Franco. Franco adelantó para Cecilio. Oh, cayó en el área. Penal. Penal para Cerro. Penal para el ciclón de Barrio Obrero. Henry Golsi. Penal. Penal para Cerro Porteño del ciclón de Barrio Obrero con un penal. Vamos a ver si lo aprovecha, señoras y señores. Si se mete, no se celebra. ¿No se celebra? No. A ver, ¿es penal? Depende ¿Es de quién penal? chute. ¿Es penal? Depende de quién chute. ¿Se Marcos, podría Marcos, revisar? Mírame a los ojos. Sí, Es penal, boludo. fue penal. Pero la de Cecilio la hace mejor. Si Cecilio no se lanzaba... Penales. ¿Qué es lo que yo, Santiago, ya otra vez? Para vos soy cerrista, para vos soy olimpista. Japi, Santi. Qué tipo pesado. Hola, te estoy hinchando. Pelota. Cristóforo. Qué grande Cristóforo. ¿Cómo te Un vas a abrazo. tirar así en el área? Dice Un abrazo, Cristóforo. Qué Fede grande. Cristóforo. Vení por traer la otra semana, Fede. Dejamos jugar otra vez. ¿Verdad que sí, querido Fede? Impresionante, ¿no? Hay penal para Cerro. Liberteño es Marcos. Dale. Marquitos de Repollero. Dale. Ahí va. ¿Qué hace Orteman en el banco del Cerro? ¿Qué hace Orteman en el banco del Cerro? ¿Cuál de los dos? Dice. Rivolsi era. No es Rivolsi. ¿No? Otro es. Porque Rivolsi tiene problemas personales. Ah, tú sabes. Ahí en Twitter, el chapo. Y justo entré ahí, ¿no? Capaz. Me equivoqué, ¿no? No, tranquilo. A ver. Porque Rivolsi tiene problemas personales de lo que... Igual, ¿este quién es? Adrián González. Adrián González. Adrián González. Pelota Torres. para Torres, penal para Cerro. El ciclón con la posibilidad de empatar este partido. Cerro quiere el primero. Cerro quiere el primero. Lo pica Torres. Lo pica Torres. A ver, y va Jonathan Torres. ¡Gol! ¡Gol! Vamos. De Cerro
Cerro Porteño. Empata el partido ante Tembe Taré de penal. Torres se reencuentra con el gol. Jonathan Torres, el apellido del gol. 1 para Cerro, 1 para Tembe Taré, mi querido Dupe. Que se vaya Martínez, sea o no sea de gol. Con este penal yo estaba pensando, ¿sabes qué? ¿Cómo la iba a celebrar si es que metía a Torres? No, ¿sabes qué? Ya está. Ya está. Gol de Cerro, empate contra Tembe, pero yo no voy a celebrar un gol hasta que no sea para ganar, hermano. Yo le quiero ganar a este equipo que no existe. ¿Entienden? Un equipo que ascendió este año y puede descender este año. Entiéndanme en esta postura. Cero vende patria, les aviso, cero vende patria. Pero por favor, boludo, un gol de victoria contra un equipo así de chico. Eso nomás pido. Eso Ahí nomás va Franco, Carlito Franco. Abre juego para Totín. Totín no está para jugar en serio. pido. No. Ah, gol, yo escuché. Ah, bueno. Mamita querida. Bueno, Está gracias bien. por la... Gracias por la aclaración. Salida para el arquero. Uy, tranquilo, Coque, dice. ¿Alguien tiene el número exacto de penales para Cerro Porteño? Totín sí que hace el festejo del bocón, que muerto Totín, Dios mío, dice. Mirá vos. ¿En serio? A ver. Claro, porque él no puede celebrar sus goles, todavía no metió pues. Qué fuerte. Pues es cierto, ahí está una mano. No se cobró. Juega ¡Dale! Cerro Porteño. ¡Ahora! A la carga, pelota para Carlito Franco. Franco que va, ingresa al ¡Vamos, área. Franquito! Va al peque, Franco. ¡Eso! Franco atrás para que vaya Torres. Es muy tosco. Muy Torres. tosco es Torres, realmente. Es una locura. El tipo es un palo y encima no tiene la proporción para hacer un palo, pero es un palo, boludo. Impresionante. Coquel, me estás feliz con tus declaraciones, Ferdupe. ¿Por qué, wow? ¿Quieren colaborar en el descanso de Tembe Taré? ¿Cómo? No tienen vergüenza, dice. Señores, Momentos duros, el momentos partido está 1-1 empatado. Empatado el marcador. Va Franco. Carlitos no puede. Ay. Churín con... Todos los asunceros son así, dice David Cardoso. ¿Por qué, Pio? Por mí seguro dice. Yo no soy asuncero, ¿eh? Ojo. Por eso, por mí dice. ¿Por qué, Pio? Hay juego con las manos que corresponde a Tembe Taré. Eres perfecta como los penales de Cecilio Domínguez, dice. Atención que ataca Tembe Taré. A la carga va Tembe. Se lanza, recupera el Ciclón de Barrio Obrero. 1-1 el partido. Ya lo empató Jonathan Torres de penal. Se reencontró con el gol después de mucho Torres, ¿eh? Después de varios intentos. No, encima creo que su último penal también fue de... Su último gol también creo que fue de penal. Creo. Pelota arriba y va para Charpentier que la baja de pecho. Paul Charpentier. Corner. Iba a ser un cago de risa. Mira, ahí segundo, ¿cómo se llama? Segundo gesto hecho, ahí está Alexis Martín Arias. Y salida para el arquero. Como todo portero, evidentemente, se va a quejar. Opa. de la salida. Contra Chile ahora dice. Qué cosa. Marco Papá Cerdito Morel. ¿Cómo pasaron de Mauro Boselli a Totina Amarilla? Dice Gottlieb. Ya ve, boludo. Tiempos difíciles hacen hombres duros, dicen. Así que, vamos nosotros. Entró Chambertien, dice. 69 minutos. Va ahora Cecilio Domínguez con la pelota. Cecilio a la carga. Cecilio, epa. Fuerte la entrada, se enoja. Y le pide otra vez Cecilio. Y vos sabés que lo peor, yo creo que Cecilio estará en su cabeza. ¿Qué partidazo estoy haciendo? Qué locura de partido que estoy haciendo. Él literalmente retribuyó su cagada nomás. Literal, este penal que le cobraron retribuyó su cagada porque él dio la devolución para el gol de Tembe. Así que él seguro ya se está sintiendo él. ¿Entendés? No es así. Hola Núñez, dice Messi en el Mundial ya era, dice Charpentier, papá del Ciclón, sin penal no ganan, dice Rodrigo Iván Portillo. Gracias Giovanni por seguirnos, hermanos. Se vienen los cambios. Entra Edgar Ferreira y con la número 31 Orlín Barreto. ¿Edgar con cuánto? Edgar Ferreira con la 8. Con la número 8 me parece. Este fue un ex nacional, no, un ex Sol de América, 12 de octubre. Edgar Ferreira y con... Edgar Ferreira, y te dije 31, Orlín Barreto con la número 31. Orlín Barreto. 19 años tiene el pibe. Orlín Barreto y Ferreira. Orlín que en el último partido metió un gol en la derrota contra Emiliano 3-2. La última fecha. Tiene 2 goles en total en el fútbol paraguayo. Como tal. Claro. Okay. ¿Cuánto falta para volver a ver la birroja? Ya está confirmado el amistoso contra México. 18 ese. 18 de octubre, me parece que.
18 de noviembre. 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 En octubre tenemos también amistosos, así que estamos cerca. Jairo Pegase ha pillado ahí. Esa reverencia. Acá Paite llegue ese. Buena, volví a bañarme. ¿Quién hizo el empate? Jonathan Torres con un penal provocado de Cecilio. Pelotas paradas para Cerro Porteño. Cecilio Domínguez espera. Viene el esférico de Cecilio al área. ¡Ah! Saca Tembetaré. ¿Te imaginas un empate ante Tembetaré? Oh, atención con esto porque ¡epa! Cae. ¿Y quién hizo la falta? Ahí está. Saca la amarilla porque él tiene que ser la persona que se tiene que hacer cargo de las jugadas que tiene. ¡Bobo! Dale la pelota a los perros más rápido. No vaya, no sé, buscar el rebote. Dale, viejo. Está hace años en serio, tener una experiencia del carajo. Y parecés el más novato. Cerro versus Olimpia, clásico intermedia 2026, dice. ¿Cómo? Cerro versus Olimpia, clásico intermedia 2026, dice. Está bien, boludo. Hola, Pasión Estudio, buenas noches. Hola, Alexis. Pelota parada por el costado izquierdo, va moviéndose la pelota. Es bueno ese Carlos Franco, dice. Atención que va el esférico arriba. Hay salida para Martín Arias. A ver qué dice el juez del partido. Se siguen quejando. ¿De qué se quejan, ¿Qué boludo? pasa? ¿Qué se quejan, boludo? Bueno. Hubo falta de Torres. Mi viejo. Hubo falta. A ver. Y ese, ahí está. Y jugaron, ¿cuándo? 4-3-2. ¿Y por qué no se cambia? ¿Se puede cambiar ahora? ¿Y por qué no cambian ahora? Mira. Cero tiempo de planificación. ¿Cómo? No. Bueno, a las 9 tenemos descanso. Pelota parada. Hay que volver a hablar. 72 minutos. Tuve que pasar IG ¿de qué? Pelota Intra, no. arriba. Cabezazo al arquero Martín Arias. Otra pelota en el área que nos ganan por vía aérea. Ya es la vergüenza enorme de la vida. Mala salida de Martín Arias. Y hay saque de Dice esquina Cerro para campeón de la Libertadores. Cerro campeón de la Libertadores 2026 o jugar la final con Copa Paraguay. Con Paraguay. Con Paraguay en el Mundial la gran pistola. Fuerza, vamos. De los errores se aprende. Cerro campeón de la Libertadores 2026 o jugar la final con Paraguay en el Mundial. Capaz no la ganas. Querido Fede Cristóforo, hermanito querido, Cerro campeón de Libertadores 2026 porque el equipo que te va a llevar ahí va a ser la camada para la selección. Sencillo, fácil. Jugadores que se van a Europa, más plata para nuestra liga y la liga va a retroalimentar a nuestra selección paraguaya. Grande Atomic Cerrita, dice. Qué pesado. Señores, Qué bien de patria. Ferdu, ¿qué opinas de Cecilio? Yo opino que tiene que ir, boludo, a competir por el chanchón de Tacumbú. O sea, por la copa del torneo de clausura, ahora no. Ahí va saliendo Gastón Jiménez. Dale, ni le ganas a General Caballero con 9 jugadores, dice Ronald. Aclarada. Y sí, Aclarado, pero aclarado. déjalo. ¿Está bien? Este es el señor Cristaldo para Gastón Jiménez. Toca por costado derecho. Va avanzando el Ciclón de Barrio Obrero. Vamos a ver qué puede hacer Cerro. Porteño está empatado 1-1. Ahí está Domínguez Huerta. Atrás la pelota de Domínguez. La mueve y va para que les pegue Matías. Arriba y afuera. Yo me acuerdo de los perros, parece que quieren meter el gol, boludo, y quieren celebrar con la hinchada. Acá estoy yo. Yo metí el gol. Gracias a mí le ganamos a Tembetaré. Che, en serio yo pensé que iba a ser más fácil Tembetaré. ¿Es fácil o no? Por lo que estamos viendo en el partido. O pensás que en serio se están defendiendo bien. No sé qué pasa. Boludo, o sea, comparame un poco el equipo que tiene Cerro, que está literalmente compitiendo en clausura y Tembe está compitiendo por no descender por sus malas campañas. No sé, boludo, o sea, y con el plantel extenso que tenemos ahora, es cierto, tenemos 5 jugadores por ahí que no están ahora. No está Licea, no está Iturbe, no está Quintana, no está Aguayo, pero entre esos 4 jugadores que tenés y después los otros que tenés de recambio. Ahora, por ejemplo, nos estamos resignando por William Viera porque no está en la cancha, imagínate. Gracias a Dios no le puso todavía a Martínez. Cerro campeón de la Libertadores 2026 y 27, pero con la condición de que en el 2028 jugará la intermedia. Sin problema, ¿qué veo? Bicampeón de la Copa Libertadores y estar en la B. Boludo, legalmente hasta por una Libertadores, literal.
Literal. Gastón. Gastón eleva la pelota. Esteche que rechaza de mala manera. Esteche. Juan Francisco. Toca, recupera Cerro Porteño con Gastón. Gastón que encuentra a Cristaldo. Cristaldo que frena. La devolución para el hombre que tiene visión. Es Gastón que metió la pelota. Ahí llegó. Entonces, qué locura, hermano. Un pase. Te pido. Un pase, hermano. Partido de primera a la mañana hacia la explotación de los futbolistas que ganan más que yo en 5 años. Hija, qué locura. Qué locura. ¿En serio? Qué cosa. Hay jugadores que cobran muchísimo. Muchísimo, no olvídate. Con solo hecho los jugadores que no juegan un solo partido, boludo. Cobran más, boludo. Qué locura. ¿Cuánto hay cobrar Totina amarilla, boludo? ¿Cuánto debe cobrar Soñora, boludo? Hija. No está ni convocado a un partido contra Tembe Tarú y entró contra Estudiantes. Atención que va Cecilia Domínguez. Buena pelota de Cecilia. ¡Oh! No pudo alcanzarla Blas Riveros. Ojalá ya desaparezca el promedio. ¿Todavía no empezó? Yo tengo mi opinión del promedio, boludo. ¿Cuál es? Qué locura. No, que es la peor cagada que le pasó al fútbol paraguayo, boludo. O sea, no podés por 3 competencias. Boludo. ¿Cuál Por es? 3 años. A ver. ¡Ay, hijo de puta! ¡Seba! ¿Quién juega ahora? ¡Grita! No se te escucha, No Capé. se te escucha. A ver. ¿Y quién eligió eso? ¿Dónde esa? Sí, ¿Qué quilombo que esto- hacen cuando esto- no estoy la yo? gente llega? tiene que escuchar esto en serio, no puede ser que no... No, boludo. Tengo que irme yo para que esté bien la cosa, pero o sea, ¿qué es Qué Sacha? locura, el otro... Oye, soy Paitere. Ojo, Paitema. A la carga va el remate. Bien. Tapó Caltero. Le queda la pelota a Domínguez Huerta, que bien la hizo. Tocó al medio y está. Cecilia no puede. Remate de Cristaldo. No Bien, pudo. bien, Amin. Bien, Amin. Y va Tembe, Sí me Tare, gusta. Tembe, Tare. Yo también quiero saber, quiero ser Luciate. Y dice, Sin jugar. Bien, realmente. de Barcelona paraguayo, dice Wilson Bordón. Qué tranquilidad cuando... No, así no, con nuestro socio. Con nuestro amiguis. No, Goldmilk, te fuiste al tocho. Qué raro. Pelota arriba. Ay, no puede Torres, pero igual sigue Franco. la pelota en Vamos, el Franco. rectángulo. Bien, Mira el Franco. centro de Franco. Bien, Franco. Saca la pelota. Tembe, Tare. Dale, Min. Ferreira. Peleame. Ferreira que eleva la pelota. Ya no ataca directamente el conjunto de Tembe, Tare. La lesión de Torres George hace- Morel. Jorge. ¡Estás por arquero! ¿Te imaginas que me marcaba? Se volvió el hijo de Remil Fruta de la Nada, se volvió Andrés Iniesta, viejo. Che, bien Morel acá. Igual Morel, su partido no está tan mal, ¿verdad? Pero para el tema pues es que si vamos a jugar todo desde un parámetro, yo sé que estoy siendo muy hijo de puta contra Tembe Tarú, pero boludo, ¿qué querés que te diga? Literalmente es Tembe, boludo. Y está empatando 1-1. Estamos empatando 1-1. Paiteco, Derek Guns. Se volvió Casemiro 2022 de onda. Se cree Oliver Kahn el arquero de Tembe. Igual el arquero de Tembe es muy bueno, boludo. Sí, otro tampoco. arquero que me gusta mucho. Para mí es Guillén de descubrí hace General poco, Caballero. Guillén también. Ángel González de 2 de mayo. Cierto. Es muy bueno realmente. A ¿No Cerro es le Ángel hizo Jiménez? las 1001. Jiménez. Jiménez, sí. Víctor Jiménez, de Triniense. Ángel Jiménez no es. O Ángel González. Ángel González es el de 2 de mayo. Víctor Jiménez es el de Triqui. Ese es un señor medio peladito, ¿verdad? Más o menos. Ese es Víctor Zamudio. Ah, Víctor Samuel. Tiene razón. Epa, mira po, William Candia. La cabra. William Candia, ¿hace cuándo no escuché ese nombre, hijo? El orejón hace la ley del ex. ¿Orejón quién vio? William Candia. Y William Candia con Juan Cerro. Ah, qué voz. Está escrito en la Biblia. Aldo Pérez, ¿cómo lo dejan afuera? Tremendo arquero. No, obvio, Aldo Pérez ni está en la selección, boludo. No entra en esa categoría de infravalorado. Porque Aldo Pérez ya tiene su reconocimiento. Por eso más. Samuel que no... No. Mourinho al Benfica. Che, ¿viste pero ese tema de Mourinho y el jugador que nunca le trajeron? Sí. Cabrón, Todo no un sé. tema. Corner para Cerro Porteño. Señoras y señores, se produjeron los cambios. Va a elevar la pelota Cecilia. ¡Oh! ¡Cabezazo! ¡Tapó el arquero! Vamos. ¡Qué tremendo el arquero de Tembe! ¡Qué bien arquero! Dice el chat. Está, me parece perfecto, ya está. Así tiene que jugar el equipo contra Cerro. Para que estos jugadores entiendan lo que es la presión de jugar en un club grande. Así
En contexto complicado. ¡Ay! Corner para Cerro. Viene el centro de Cecilia. ¡Oh! Despeja Tembetaré. Aprovecha Franco. Mandó la pelota y va Franco de vuelta. Responde Tembetaré. La saca de ahí. A ver cómo está Tembe en la presión. Despeja Cerro. No, están jugando en Olimpia, dice. Totini está saliendo, está entrando. No. Juan Francisco Bien, soltó Franco, la crack. pelota, va recuperando el esférico William Candia, la saca Tembetaré, qué cambiado está Franco, dice el chat. ¿Cómo te gana Karabakh? Otamendi muerto. No, tranquilo. Se jubiló Tony Richard Ríos, dice. Sí, supuestamente dicen que el penal fue dudoso para ustedes. ¿Fue penal o no? Y yo no vi, dice. El de Cerro, yo tengo mis cuestionamientos. ¿Qué crees que te diga? Sí. Ahí hay algo ahí. Hay algo. Igual. Sí. Penal es penal, muchachos. Ya fue. Si el de Di María en Qatar fue. Ya está, Sí, ya está. todos los penales de Messi fue. No, pará. Y lo de Ronaldo. Con la camiseta blanca, ¿verdad? Pelota que va para Totín amarilla. Tiene Totín para Fabricio. Fabricio para Totín. Amarilla, Totín. Totín manda al centro. Pelota que le cae a Cristaldo. Eleva el esférico para Torres. Pasado, no la puede agarrar Torres. Torres que retrocede. Va saliendo Tembetaré 82. Falta para Cerro. Falta. Bien. Bueno. Sin penal no hay paraíso, dice el chat. Without penalty, there's no paradise. ¿Qué cobras? Dice. ¿Quién va a entrar? 24. Voy a ver quién es. Che, me estresa quién es el PF, digo, el asistente del pibe. ¿Te digo? No, el asistente. Te estresa como es. Bueno, va a entrar Edgar Páez. Que recuerdo que en el chat de TikTok hace rato estaban pidiendo por él. Va a entrar Edgar, me parece que Raúl Páez Torales. Así que vamos a ver si el pibe la rompe. Mira que yo le tengo fe un poquito a ese pibe también. Lamentablemente se viene el gol de Cerro, dice Lux de Paraguay. Resista, mi querido Tembe. Es tu futuro este equipo, Marcos. Es tu futuro ese tipo. Esperan a poco, no me hagas decir que el equipo siguiente es la dupla de... No. ¡Atención, viene el remate! ¡Qué bola! ¿Legal, Pio? ¿Por qué, Pio? No. No, quedé en control. Qué no sabe pesado. jugar. Sí, yo ya estoy en breve. Y le vamos a sacar los dos de ahí. No representan la camiseta ninguno de los dos. Seba, yo relato y vos te quedás conmigo acá. Ya está, boludo. Ya está, quédate conmigo. No, Aleco. Hay juego con las manos para Cerro Porteño. Es tu futuro ese tipo, Marcos. Revisá si no tenés remolino en tu cabello. ¿Quién vio? William Candy. Pelo arriba, no. Mi papá tiene pelo hasta ahora, así que no a peligro, creo. Igual, ¿qué le vamos a hacer? Gastoncito. Gastón, eleva la pelota, Cerro Porteño para Carlito Franco. Franco que está tocando, transmitan y dejen de hablar, dice Josi. A la pucha. Ahora falta que lo que vos digas vamos a hacer. Vamos a hacer nomás lo que vos Y querés. claro que vamos a hacer porque vamos a transmitir el partido. Aguante. Obviamente va la pelota arriba, la baja Cerro Porteño que bien la durmió. Este es Cristaldo con el balón. Atrás la pelota. Recupera el esférico. Toca por el costado derecho. Ahí está, cuidado, espectacular. Va la pelota para Totín amarilla. Totín que sigue, Totín que tiene, Totín cruzó y está. No puede ser lo que falla Cerro. ¡Qué locura! Un gol te pido, hermanito querido. Dios mío, ya los pibes están quemadísimos, viejo. Ya, creo que vamos a tener ya 4 pibes por ahí en la cancha, viejo. Qué locura. Mirá, la gente, bueno, ahí está, me gustó, bien, me gustó ese gesto. La hinchada aplaudiéndolo a Carlitos Franco que sale y entra por Edgar Páez. Me parece excelente ese gesto. Porque los jugadores los que son más viejos, incluso los que no son viejos en el club, pero son viejos en edad, son los más boludos, son los que más tienen que poner el pecho. Y son los juveniles los que están poniendo el pecho por este club. Queroso eso de boludo, Dios mío. Resístate, mi querido. Dice. Ferdu, preparar el editorial post partido. Sí, preparo. Qué locura, no sé qué voy a decir. 85 de partida. Ahora, profe, dice. Qué locura. Me parece una locura. Pelota arriba, va jugando ahora Cerro Porteño. A la carga, este es Edgar el chico Páez. Edgar que no puede. Mirá un poco, los dos tienen la misma estatura. Con este hay juego con las manos para Cerro Porteño. Esto está
1-1, empatado el partido. Me gusta este resultado, cae bien, dice como un emoji de Guaraní. Gastón, la pelota para Páez. Edgar, el chico Páez, tocando la pelota. La raza de la Opres. Atención que va Cristaldo. Pide penal. Y ahí saque de portería. Dupe, en tu stream podemos hablar de... Y mira, depende si hablas en sentido literal o... Uy. Epa, tranquilo, el micrófono, tranquilo. Con todo el ímpetu. Pero, ¿será que si Guaraní sale campeón se rompe la maldición que pasó luego del 155? ¿Cuál maldición, Pico? ¿Qué maldición pegó después del 155? Camita el técnico, se nota, dice, muy buen partido de Cecilio. De San José de los Arroyos, ese carrito es jugadorazo, dice. Claro, tremendo. Qué lindo. El próximo fin de semana jugamos ahí en nuestro patio favorito, dice. Che, se me fue la luz y estaba un... No, qué bajón. Qué bajón, Marta, qué bajón. Anina Timarse será. Anina Timarse será. Salida para Cantera. Pide William Candy. Ya arrancó el segundo. Ah, espectacular. Me alegro. Nunca entendí el término camita. Y es cuando los jugadores no ponen todo de su parte y quieren que el técnico se vaya ya. Si depende de un resultado, que se vaya ya y juegan a menos. Hay salida para Cerro Porteño. Resultados acá técnicos, sí. Este torneo es de nosotros. Estamos complicados por los lesionados nomás, pero este año nos toca. Che, decimos un poco cuál es la situación de Mansur, querido. ¿Mansur qué? ¿Agustín? Mansur, sí, Agustín Mansur. Agustín Mansur es jugador de Guaraní, pero Olimpia ya lo quiere. No, obvio, pero yo te digo, el tipo no está lesionado, ¿no? No, ¿Está bien? no, está bien, está bien. Agustín Mansur no es... tiene ningún jugador inhabilitado. No, en cuestión, no, el pase de Gastón. El partido va 1-1, señores. 1-1. El encuentro. Excelente lo de Carlitos. Espectacular. Y bueno, ganemos ese partido. Chileno. Chi. Let. Ay. Pero ¿cómo que esa dupla? Esa dupla no me esperaba, ¿eh? Es fuerte, es legalmente contenido más 18. No, es que o sea, es categoría hasta 18, no, por eso no podemos mencionar acá. Porque es para un público más family friendly. No podemos tirar eso. Por eso nomás. ¡Hay juego con las manos! Va a jugar Cecilio Domínguez. Extraño cómo Manolo jugaba como el Manchester City, dice. Mamá querida. Sí, jugaba como el Manchester, te digo. Vos sabés que a este equipo le tiran mucho que le cobran penales y cosas. Vos sabés que el Cerro de Manolo también, cada partido que ganaba por penales. Pelota para Morel. Morel que cede el balón. Ahí están moviendo el esférico Cerro Porteño. Martínez que se vaya, dice Ferdu. Si se va Martínez, decir que tiene que volver Saba. No. Yo no banco ninguna vuelta de ningún técnico. A mí me parece que el cerrista tiene que dejar un poquito ya de lado ya el tema del sentimentalismo, de pensar en Troglio, de pensar en técnicos que llegaron a tener su tiempo en Cerro. Hay algunos que me decían chiquito y boludo, no da. ¿Qué quieres que te diga? No da absolutamente nada. Tenemos que ver nuevos horizontes ya. Gastón Jiménez. Ahora va el walkover ya. Ahora ya entraron. Cobre bajo. Gastón, pelota arriba. Sácate en Betare. Corner. No, Verdupe va a decir algo, tiene cosas que decir. Sí, pero vos tranquilo, podés, tranquilo. No, ¿Estás? tranquilo. Ahí ya están López, tranquilo. Tranquilo, vamos a ver qué tal le va a esa dupla. Chiqui en Vic 2025. ¿Qué es eso? ¿Eso es Vic? ¿Qué es Vic? Mira, es un meme de Twitter, ¿verdad? Que salió y muestra jugadores que alguna vez tuvieron su mejor momento en un tiempo descontinuado. Atención que va hasta el fondo. Páez cayó, sí. Mira, voy a intentar buscar. Es literalmente jugadores en su peor momento futbolístico, básicamente, ¿entendés? Es como, por ejemplo, Didier Drogba en un equipo de Sudáfrica, ¿entendés? Algo por el estilo. Te voy a buscar el meme. 6 minutos es demasiado. ¡No! Te fuiste al carajísimo, viejo. 6 minutos. Pero bueno, dale Cerro, tiene que aprovechar. Bueno, Dijiste penales, me acuerda a Qatar 2022. voy a buscar y de paso voy a poner el micrófono así para Explicar un meme en Big 2025. Perdón, chicos, yo no soy tan memero, no entiendo tanto. Atención que va Tembetare, viene metiendo el cuerpo el chico. Pide córner. Lo encuentro, che. Hasta que meta se rompió, dice.
El meme está atrás de jugadores que fueron buenos, pero ya están Bueno, o voy a buscar- estaban acabados. Voy a buscar Vic 2025 en Twitter mañana, porque ahí va a estar más certero. Ahí está Cecilio. Domínguez, Cecilio. Pelota por el costado izquierdo. Recibe Blas Riveros. Blas Riveros mira, levanta la cabeza, encuentra a Totín. Totín que le devuelve a Blas Rivero. Buena pelota para Cecilio. Cecilio que va. Cecilio que recibe el contacto. No hay falta, dice Blas Romero. Y bate. ¡Epa! Fuerte la entrada de Matías Damián Pérez. Le dice, no cobraste la siguiente. En la final en su etapa de futbolista. Ah. Suárez en el gremio, Rooney en el Derby County, Ya. Gerard en LA Galaxy, Marcelo en Fluminense. Ah. Ya, qué buen meme, boludo. Histórico, boludo. Es un meme histórico, boludo. Jordan Santa Cruz en Big 2025, Ferdupe. Chan. Desastre, mi querido Cerro, dice Dalina. Al colero no le podemos ganar, qué locura, dice. Yo hice un Big 2025 pro de tuiteros. Usé el audio y puse toda la foto de perfil de todos los perros de Twitter. Fue mi mejor aporte, boludo. ¿Y qué tal, vio? ¿Oico? Oico, sí. Eso me Chao llevó Martínez, a dice Yucata Cerro, dice Paulo Sánchez. Marcos Morel en Big. Dale. Y una imagen de Marco Morel en el gimnasio. Epa, se viene. Se viene. Nacional le va a hacer un 155 a Guaraní, dice Anderson Parra. Un video de Marco Morel Vamos, relatando. Espínola, Ay, jugador. le sacan de la... A ver, hay noticias. Hijo de puta, su cara. Dirá. Pues ya empezó, pero ya está, pero 0-0. Dale. A la carga va Totina amarilla, Totino, ¡Vamos! amarilla. No puede. Corre encima, saque de esquina la concha de tu madre. Ya está, güey. Ya está. ¿Por qué Diego Martínez está en el palco y por qué él está suspendido, mi rey? Porque él en el último partido se pasó de bocón como Torres. Sala. 3 años de freestyle rap no es para nada. ¿Quiere que te diga? Jupe también estaba en las batallas. Sí, estuve. ¿Legal? Igual me gustaría, uno de estos días me gustaría volver a Entre Semana Rap. ¿Qué es De eso? Pachel Incondicional Rodríguez. Una competencia de plaza que se hace en la sociedad, se hacía en Plaza Italia. ¿Vos conocés? No. Bueno, pero en el centro. Así, Plaza Italia, Panteón de los Héroes, se iba a hacer. ¿Vos sabés que se hizo una Yo competencia hacía- en Big Marzo Paraguayo se hizo? Hicimos Itagua Free. Sí, Itagua Free. banqué, yo conozco. Después en Cacupé, ¿cómo se llama el de Cacupé? No me acuerdo. Pero se va a tembetar. Atención que viene Teme, pelota al área y está la querida William. Saca la pelota. Mi nombre es una ¿cómo se dice? Una conversión de mi Un nombre de rap. AKA, Bion. Sí, es una conversión de ¿Cuál mi- es tu nombre mi de rap? AKA, Dupejo. Y yo me llamo Ferdupe. No me gustó más que me digan Dupejo, me parecía muy, no sé. ¿Vos no te ya. llamás Verdupe? ¿Fernando cómo te llamas? Fernando, exacto. Claro. Sí. Yo me llamo, dijiste. Sí. Espínola, va hasta el fondo, Espínola. ¿Cómo no me termina de convencer? Yo sé que es No, chico y no, todo lo que sí, quiera, no. pero Espínola ya... ¿Sabes qué pasa? Que en casi todos los partidos que entró... De las core no sacaban a la puta. ¿Sabes qué pasa? Que él tuvo muchos partidos. Bien, Páez. Tuvo muchos partidos en el que probó bastante y eso es lo que le gusta a la hinchada, ¿verdad? Que sea un jugador que prueba, ¿verdad? Pero probó ya demasiado, la verdad. Hay probó demasiado. córner para Cerro. Pedro va a levantar la pelota. Cecilio, córner para el Ciclón. Atención, va la pelota arriba. ¡Dios mío! Y el remate. Tira. ¡No! Va la carga ahora. Centro al área. El cabezazo tapó el arquero. puta! Sigue Cerro Porteño con locura! vida. Sigue Cerro Porteño con vida. Toca atrás. Viene el esférico. Viene moviendo el balón. Ahora va Otro. Páez. Centro al área que se desvía. Se va al último minuto el partido. No Dale, puede Juan Francisco. ¡Al el lateral. área! Todos. La vieja de Pachi Carrizo y todo, si se puede traer, viejo. Hasta dale. Gatito ayuda. Vamos. Hay lateral que corresponde a Cerro Porteño. Se va a terminar el partido. ¿Qué? Perdón. Pelota arriba. Vamos a ver. Le queda Ahí la está. pelota a Blas Rivero. Elevó y está para Torre. No puede ser Cerro. ¿Se escucha o no? ¡Corre! ¿Se escucha? No, no. ¿Se perdió? Se escucha. Bien, Ah, bien, bien. no. Ah, Y a no. la carga va. Y a la carga viene. Y va a Tembetaré. Corta. Puede cortar bien el remate y afuera. No, ya Por se- suerte se va- para se va a Cerro. terminar, señor.
Ya. Mirá lo que... Y Cecilio se enojó de vuelta. Señores. Ay, si este partido termina así. Ay, si este partido termina así. Saca técnico para mí esto. Sí, obviamente. Ahí está la pelota. Viene el esférico para para que vaya Domínguez. Off ya está. Off ya, ¿verdad? Off, Sí, off. off ya. Y off de mañana. Se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido. Chau. ¿Ya, Pio? Sí, terminó. Terminó el partido. Lo dijo Coque, 1-1, dijo Coque. Empató Cerro Porteño. Se fue rápido Martínez. Mamita querida. Terminó el partido. Uy, Ferdupe. Bueno. La verdad que es un partido en el cual tengo pocas cosas para agregar. Porque me gustaría hacer un descargo como los que me gusta hacer. De los que puteo, me enojo. Soy la voz del pueblo, como le gusta decir a la gente. Yo no represento absolutamente a nadie, hermano. Hay gente, hinchas de Cerro, que están enojados conmigo por antecedentes pasados. Hay personas que no me pueden ni ver la cara. Y me parece excelente. Porque este momento de Cerro es toda la cuestión anímica del por qué estamos como estamos. Porque al hincha de Cerro le puede decir de todo. Que es pesimista, que putea demasiado. Pero ese pues es el tema. Que yo creo que hay dirigentes, jugadores, técnicos, preparadores físicos que todavía no se dieron cuenta que están en Cerro Porteño. Y eso es lo que más molesta. Que hay personas que genuinamente piensan que Juan José Zapac está a la altura de dirigentes como lo llegaron a hacer General Pablo Rojas, el Adriano Irala. Y eso es algo que me molesta muchísimo. Porque están poniendo la vara de Cerro muy baja. Digan lo que quieran de que Cerro no tiene una Libertadores. Digan lo que quieran de que muchas veces nosotros no pasamos de partidos que eran súper pasables porque tuvimos jugadores cagones. Pero nuestra historia no es de cagones. Nuestra historia no es de cagones. Busquen por qué a Cerro se le llama el Ciclón. Busquen por qué a Cerro se llama la capital del sentimiento. Busquen el porqué de todos los motes, apodos que se le llegó a dar a Cerro alguna vez en su vida y van a darse cuenta la realidad de nuestra historia. La historia que los técnicos y los jugadores y los dirigentes de hoy en día no están cumpliendo. Ellos son los verdaderos responsables. Como dije hace rato en el gol de Temeterio, que ese también va a ser un descargo que voy a subir aparte. Pero es lo que es. Los culpables de esto, aparte de los jugadores, de Totina Amarilla, de Bruno Valdés, del que vos quieras, el mayor responsable de la actualidad de Cerro Porteño es la persona que trabaja para el club, pero tiene traje y corbata. Así de simple. Ya está. Gracias, Ferdupe. Gracias a todos. Nos vamos despidiendo mañana con más de Pasión Estudio. Chau. Gracias. Chau. Muchas gracias.